Buenos días a todos. Bueno, un placer de nuevo estar en estas charlas. Teníamos ya 2 meses, ¿no, Gonzalo? O 3 meses que no las teníamos y tenemos un tema que a mí me parece fascinante hoy, que es cómo de alguna manera se compaginan, cómo se relaciona la espiritualidad con las religiones. Y la idea hoy es quizás arrancar primero con un abanico extenso de comparar todas las religiones, hablar un poquito de todas las religiones y vis a vis la espiritualidad. Y poco a poco iremos centrándonos y entrando más en detalle, quizás específicamente en su comparación con el cristianismo y el catolicismo, que obviamente es donde Gonzalo tiene más experiencia por su propia crianza y por las experiencias que ha vivido. Les agradezco, por favor, que todas las preguntas que vayan haciendo, y se los agradezco, las vayan mandando por el Q&A, no por el chat, sino por el Q&A, y yo trataré de la mejor manera posible de manejarlas. Ya tenemos bastantes preguntas que muchos de ustedes han mandado con anticipación y muy agradecido, muy interesante. Y bueno, bienvenido, Gonzalo, y yo creo que sin más preámbulo, ¿te parece si entramos en el tema? Me parece perfecto, adelante. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar primero, Gonzalo, con una pregunta, como hablamos general. Al comparar la religión o las religiones en general con la espiritualidad, ¿en qué cosas comulgan y en qué principalmente se diferencian? ¿Y en qué se basan ambas? Bueno, vamos a ver, este tema no es fácil y por lo tanto yo voy a dar mi opinión puede haber otras maneras de distinguirlo, de diferenciarlo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la espiritualidad es la base de todas las religiones, ¿ok? O sea, todas las religiones están basadas en una visión, digamos, espiritual de la vida, ¿verdad? Porque todas las religiones, de alguna manera, tienen posturas y tratan sobre el mundo, digamos, no físico, ¿no? Además del físico, ¿no? Y para mí espiritualidad es todo aquello que es no perceptible por los sentidos, o sea, que es sutil, que de alguna manera, bajo esa definición de espiritualidad, pues los pensamientos serían espirituales, ¿verdad? Porque no podemos coger un pensamiento ni medirlo ni pesarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la espiritualidad, en el fondo, es el intento del ser humano de A, unirse con Dios y B, comprender su naturaleza, ¿no? No física, ¿verdad? Para la espiritualidad, el ser humano es un ser espiritual, teniendo una experiencia física, aunque a veces para las religiones el ser humano es un ser físico, teniendo una experiencia espiritual o trascendente, ¿no? Entonces esa es la primera diferencia. Fíjate que hasta cabe una espiritualidad sin Dios, porque algunas, eh, aunque es incompleta, ¿no? Pero incluso algunas escuelas orientales pues llegan a la unión con la consciencia, ¿no? Sin pretender una unión con un Dios trascendente a la consciencia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la religión yo creo que se refiere a un sistema concreto de fe y creencias que tiene sus mandamientos morales y que da culto a Dios de alguna manera, ¿no? Y que así entendido, pues la religión es un concepto más sociológico, ¿verdad?, que la espiritualidad, porque, bueno, la espiritualidad necesita expresiones culturales, ¿no?, para poder expresarse en el mundo, ¿no? Fíjate, yo soy de la opinión de que Cristo, por ejemplo, hablando de la religión cristiana, más que una religión, Cristo lo que fundó es una iglesia, no una religión propiamente dicha, ¿no? Iglesia universal como cuerpo místico de Cristo, y de hecho, si se acabara demostrando que hay, lógicamente, vida inteligente en muchos otros planetas que no son la Tierra solo, entonces nos cabríamos preguntarnos si incluso Jesucristo tuvo ahí alguna otra misión, ¿no? ¿Por qué nos haría a nosotros especiales? Aunque cabría la posibilidad de que Él decidiera venir aquí. Pero en todo caso, tanto se ha ido a todos lados como si solo ha venido aquí, digamos, su actuación o su redención, o como queramos llamarlo, es digamos, de efecto universal, ¿no? Entonces, por lo tanto, la espiritualidad es atemporal, afecta al ser humano en la vida, en la muerte y después de la muerte, mientras que la religión pues afecta al ser humano en la vida, pero no necesariamente después de la muerte, ¿verdad?
Y probablemente la palabra que mejor define la espiritualidad es la palabra unión, ¿verdad? Y la palabra que mejor define a la religión quizás sea la palabra fe y la palabra, pues, ritos, costumbres y, no sé, y convenciones morales, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando, vamos a ver, creo que la religión es y ha sido muy útil para el ser humano, sobre todo en los niveles de conciencia medios, ¿verdad? En los bajos, en los niveles de conciencia bajos, pues no hay mucho interés ni por la religión ni por la espiritualidad. En los niveles de conciencia medios, al no haber todavía suficiente discernimiento, ¿verdad?, espiritual, eh, gracias al maestro interno, ¿no?, a la capacidad de discernimiento que llevamos dentro, ¿no?, pues entonces la gente en esos niveles sí necesita que la religión le explique algunas cosas, le controle la conducta, ponga un orden, un pegamento social, ¿no? Y en ese sentido, pues las religiones han sido y seguirán siendo muy útiles. ¿Qué ocurre? Que cuando el ser humano ya pasa a un nivel de conciencia superior, por ejemplo, al nivel 4, pues ya hay una experiencia personal de la presencia de Dios y como dijo San Pablo, que es uno de los grandes, pues si tú quieres, iniciadores, ¿no?, de la religión cristiana, dice San Pablo, claro, la verdad te hará libre del sufrimiento, del pecado y de la muerte, ¿no? Entonces, una vez que ya hay una comprensión espiritual profunda, el ser humano ya ha decidido trascender, ha conseguido trascender el ego y que su voluntad se una a la voluntad de Dios de manera casi perfecta, pues ahí el efecto de la religión disminuye, ¿verdad? Porque ya no hay tanta necesidad de que alguien nos interprete la realidad, ¿no? Que podemos hacerlo ya de una manera más individual, como han hecho todos los místicos de alguna manera, ¿no? Pero hasta entonces creo que la religión es muy útil y es muy necesaria y bueno, ha cumplido su papel, ¿verdad? Las religiones sabemos que se organizan de forma colectiva, que tienen estructuras formales. Claro, el peligro de la religión es que si nos separamos de sus enseñanzas, si no comprendemos bien sus enseñanzas esenciales, que de alguna manera es reconocer en nosotros la naturaleza divina, ¿no?, pues entonces podemos caer en la esclavitud, ¿no?, fútil y estéril de en algunas tradiciones, ¿no?, pues de las formas litúrgicas y el cumplimiento no sé, de obligaciones, pero no llegamos a comprender de alguna manera, ¿no?, lo esencial que nos están enseñando, ¿no? Entonces no debemos distraernos solo, ¿no?, en esas cosas, porque el Evangelio es muy claro al respecto, ¿no? El Evangelio dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino, sí todos los que cumplen la voluntad del Padre, ¿no? También dice el Evangelio que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y también dice el Evangelio que antes de ir al templo arregles tu vida. No sé si me explico, ¿no? Con tus hermanos y contigo mismo. Entonces, el peligro de la religión, en mi opinión, es que las personas de un nivel de conciencia no suficientemente elevado puedan llegar a pensar que el cumplimiento de una serie de ritos, costumbres o mandamientos pueden hacerles llegar a descubrir el reino de Dios interior, ¿no? Ese es el peligro de la religión, en mi opinión. Y ahí San Pablo también es muy claro, ¿no? Porque San Pablo dice, de hecho, ¿no?, que es imposible, ¿no?, llegar al descubrimiento del reino interior a través del cumplimiento de la ley o de las normas o de los mandamientos solo, ¿no? Entonces, en definitiva, las religiones crean una serie de medios que deben servir para ayudar a nuestra unión con Dios, y lo que tenemos que ser muy vigilantes es que no convirtamos esos medios en fines, ¿verdad? Porque entonces perdemos la brújula y nos dedicamos al cumplimiento de una serie de normas o lo que sea, y eso, según el propio San Pablo, no nos va a llevar al descubrimiento del reino interior, ¿no? Y entonces, claro, de alguna manera, ese peligro de las religiones lo tenemos que tener claro. Por ejemplo, si tú ves el islamismo y el ramadán, ¿no?, pues como es curioso que los jugadores de fútbol profesionales no puedan ejercer su profesión durante el ramadán porque no pueden comer antes de los partidos, ¿no? Entonces no tienen fuerza física para poder... Claro, en este caso tenemos que comprender que a lo mejor los jugadores de fútbol tienen que hacer un ramadán de otra manera, porque, como dicen los maestros espirituales, claramente el Evangelio,
el Ramadán está hecho para el hombre, no el hombre para el Ramadán, ¿no? Entonces tenemos que, de alguna manera, no llevar esos medios que las religiones nos ponen delante para ayudarnos a categoría de fines y no de medios, ¿no? O sea, equivocarnos en cuál es nuestro objetivo, ¿no? Ese es el peligro, en mi opinión, de las religiones, peligro que no tiene la espiritualidad, porque la espiritualidad es experiencial, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, ante la espiritualidad solo tenemos que preguntarnos cómo nos sentimos, qué estamos experimentando, y eso nos dará una indicación más clara que ninguna otra cosa de nuestro desarrollo espiritual. Y por mucho que hagamos el Ramadán o que respetemos el sábado o que vayamos a misa los domingos, que eso no tiene nada de malo, ninguna de esas cosas, pero por mucho que hagamos eso, si perdemos el enfoque principal, que es la unión con Dios, el descubrimiento de nuestra naturaleza divina, ¿no? el hecho de que somos seres espirituales, si no cambiamos la percepción, si no comprendemos eso, ya podemos cumplir todas las normas y todos los ritos de las religiones que, como todos sabemos por experiencia, no avanzamos mucho, ¿no? Ahora, Gonzalo, cabalgando sobre ese punto que la espiritualidad une, muchos argumentan que la religión separa. Y si de alguna manera nos paseamos históricamente, bueno, cuántas guerras y cuánto sufrimiento no ha habido por defender las religiones y su... ¿tú te sientes cómodo con esa definición de que las religiones separan más que unen? Vamos a ver, yo creo que la mala interpretación de las religiones separa, efectivamente. Y tienes toda la razón, que a lo largo de la historia en eso hemos visto muchísimos casos. Ese es uno de los peligros de las religiones, ¿verdad? Y eso ocurre por lo siguiente, verás, todas las religiones están basadas de alguna manera en la revelación. ¿Qué es la revelación? Y no sé si con esto me adelanto pues, a otra pregunta, ¿no? Pero bueno, según viene el tema, pues iremos ajustándolas, ¿no? Pero perfecto. La revelación es de alguna manera la transmisión de información de dimensiones superiores a dimensiones inferiores, ¿no? Entonces, pero el problema es que la revelación en sí misma no me dice gran cosa, y me explico. La revelación tiene que ser interpretada. Entonces, si tenemos muchas distintas interpretaciones mentales, por así decirlo, de la revelación, es cuando se produce la separación, ¿ves? Porque a nivel contemplativo, o sea, a nivel de usar los ojos de la contemplación, no hay tanta separación. O sea, Jesús y Buda no discutirían sobre nada, o sea, verían todo más o menos parecido, como así fue. Donde se produce la discusión es ya no entre Jesús y Buda, sino entre el sacerdote cristiano y el monje budista. No sé si explico, ¿no? Cuando vas bajando la pirámide de nivel de conciencia, vienen ya las interpretaciones mentales, no solo contemplativas, y claro, la mente es divisoria, porque la mente clasifica, divide, etc. Entonces, la religión es separativa cuando se practica a nivel mental, que por desgracia es lo que ha ocurrido mucho en los últimos 2000 años. Entonces, claro que una cosa que es muy mala, o sea, que no ayuda nada a la humanidad, es cuando los ministros de unas religiones critican las prácticas de otra, ¿vale? Entonces, una cosa es que tú pienses que tus prácticas o tus medios, ¿no?, son mejores, y otra cosa es que califiques de negativos los de los demás, ¿verdad? Eso es separativo, lo he visto ocurrir tanto en unas religiones como en otras. En esto, por desgracia, quizá la religión católica sea más culpable que otras, ¿no?, de despreciar otras religiones, quizá porque ha estado también más basada, ¿no?, en definiciones dogmáticas de las cosas, y todo lo que no esté de acuerdo de alguna forma con esa definición dogmática, pues es atacado como error o como inconveniente, ¿no? He escuchado más de una ocasión como algunos ministros de altura, ¿no?, de algunas de estas religiones, pues llegaban a tachar de diabólicas las prácticas de otras, ¿no? Y eso es algo que, como tú bien dices, hay que erradicar, porque la espiritualidad es unitiva, la realidad es una, y siempre que discutimos mentalmente acerca de la realidad es porque estamos teniendo distintas interpretaciones mentales de esa realidad, ¿verdad? Entonces, eso se da más en la religión que en la espiritualidad, que, como digo, es más unitiva y más experiencial, y las experiencias, al ser comunes a toda la humanidad,
porque todos de alguna manera dormimos de la misma manera, ¿no? O comemos de la misma manera, pues también tenemos experiencias espirituales de la misma manera, es lo que yo llamo espiritualidad natural, ¿verdad? Eso sí, pueden ser interpretadas desde muchos puntos de vista, pero la experiencia es parecida. Por eso, si se avanza a nivel de conciencia, las diferencias religiosas cesan, porque las interpretaciones se hacen a través de los ojos contemplativos más que los mentales, porque los, digamos, los llamados fundadores de las distintas religiones, por ejemplo, Buda o Jesús, dieron un mensaje contemplativo, no un mensaje mental. Claro, la persona que no está a nivel contemplativo no puede interpretar ese mensaje a nivel contemplativo, de la misma manera que un niño de 3 años, por mucho que le enseñemos álgebra, nos vamos a frustrar, el niño y nosotros. Entonces, hasta que el ser humano no esté más elevado de conciencia, no va a poder interpretar la revelación en toda su profundidad. Y hasta que eso ocurra, pues vamos a tener distintas interpretaciones. Y esas distintas interpretaciones efectivamente dividen. Y la división es lo contrario a la espiritualidad, que es unitiva. Y tomando ese, vamos a llamarlo, ese nivel de contemplación. Si yo ahorita me paro acá y Sí, estoy en el nivel de contemplación y veo las distintas sí, religiones, sí. ¿tú podrías decir que la esencia de todas esas religiones al final es la misma? Sí, yo creo que la esencia sí. Yo creo que varía la interpretación. También varía un poco el enfoque, ¿no?, en que cada religión se ha puesto. Por ejemplo, a mí me pregunta mucho la gente. ¿Y cuál sería esa esencia? Perdón, Sí, que vale. quiero que también Sí, entre un poquito ahí, sí. Vamos donde a ver. tú dices que todas son iguales. Sí, vamos a ver. La esencia es que somos hijos de Dios, por lo tanto, estamos en un camino de unión con Dios, de alguna manera. Ese camino de unión con Dios, distintas religiones proponen distintas prácticas o distintas maneras de conseguirlo o distintos medios, pero la esencia es la misma, es el reconocimiento del hecho de que Dios existe, que nosotros somos sus hijos y que estamos en un camino de ascenso, ¿no? A partir de ahí, y dependiendo de enfoques culturales, incluso del hecho de que Jesús pues, se encarnó en Occidente y no en Oriente, ¿no?, y una serie de cosas, pues hemos tenido distintas interpretaciones culturales. Yo suelo decir que si alguien quiere saber del amor, por ejemplo, y el amor es lo más importante, es la ley suprema del universo, pues haría bien en estudiar el Evangelio, ¿no?, porque creo que es el texto que mejor lo trata. Por otra parte, si alguien quiere aprender de psicología espiritual, pues haría bien, ¿verdad?, en estudiar el budismo, porque yo creo que el budismo en psicología espiritual ha profundizado más que el cristianismo, ¿no? Y quizá por el hecho de que no han contado con un redentor que se iba a ocupar de arreglarle los problemas, ¿no? Y pensaban más que era el propio ser humano el que se tenía que arreglar sus problemas evolutivos, y de ahí su mayor enfoque en la psicología espiritual. Por otra parte, si quieres saber de la composición universal, ¿no?, de cómo es el universo, etcétera, pues quizás sea mejor irse a los Vedas y a los Vedantas, ¿no?, a lo que es la filosofía perenne de la humanidad. ¿Y por qué más enfoque en eso? Tú no le ves, al menos yo no le he visto a Cristo en el Evangelio, pues hablarnos de la composición universal, porque ha preferido hablar del amor, ¿no?, y de cómo tenemos que actualizar el amor en nuestra vida para unirnos a Dios, ¿no?, y al alma, ¿no?, y cómo hacemos la voluntad del Padre, que eso sí que es una enseñanza del Evangelio que te vas a encontrar 80 veces y que es la enseñanza central, en mi opinión, ¿no? Y luego, claro, como manifestación cultural, pues unas religiones han tendido más al desarrollo evolutivo de la consciencia, como el budismo. La religión cristiana ha insistido más en el servicio universal, en el amor universal. En fin, la hinduista, pues en una mejor comprensión de cómo funciona el universo y cómo está hecho el ser humano, etcétera. Pero bueno, yo creo que todas son complementarias y a mí me ha ayudado mucho y no he visto ningún inconveniente, aunque yo venga de una cultura cristiana y he conocido primero la religión cristiana y católica, por así decirlo, pero no me ha hecho ningún daño pues, aprender algunas cosas también del budismo o del hinduismo que son muy útiles, por poner un ejemplo, ¿no?, o de otras religiones, ¿no? Ten en cuenta que, con esto termino a la respuesta a esta pregunta, casi todas las religiones tienen en el cúspide de la pirámide, en lo que se llaman los niveles de conciencia más altos, sus escuelas místicas, ¿no? Por ejemplo, en el islamismo es el sufismo,
En el judaísmo es el Cábala. En el cristianismo son los místicos cristianos, ¿no? En el budismo pues tienes la escuela Mayatma o tienes el Zen y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todas las religiones, en su mayor expresión de nivel de conciencia dentro de esa religión, han producido sus místicos respectivos. Y si lees a esos místicos y sus escritos y sus testimonios, son idénticos, fundamentalmente. Donde vienen las diferencias, insisto, es en la interpretación mental más abajo, ¿no? Voy a saltar una pregunta que ya la teníamos más adelante, pero es prácticamente la misma que hicieron ahorita en el Q&A, Sí, que de alguna manera aborda el tema de la fe. Y sí, la pregunta que teníamos acá es, ¿cuál es la diferencia entre creencia y sabiduría? ¿Y qué es la fe ya. dentro de ese contexto? Vamos a ver, el tema de la fe es un tema complejo, ¿no? Porque por fe podemos entender, creo que dos cosas, ¿no? Por fe podemos entender confianza en Dios, ¿eh? Y si esa es la, digamos, el significado que sacamos a la palabra fe, pues entonces eso no sería en absoluto divisorio y yo estaría totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Pero normalmente la palabra fe también se utiliza de alguna forma, ¿no? Como una adscripción a un sistema de creencias determinado, ¿no? Como decir, bueno, pues es una concesión intelectual que la persona hace a una idea preestablecida que te impone la religión o la cultura, y de alguna manera heredas un sistema de pensamiento, ¿no? Claro, ahí es cuando las religiones, en ese segundo significado de la palabra fe, es cuando las religiones empiezan a dividirse, ¿no? y a ser separativas, ¿verdad? Porque cada persona tiene una creencia diferente acerca de la realidad, depende del contexto cultural, pues donde uno haya nacido, se haya crecido, etcétera, ¿no? Por tanto, todo lo que es creencia y por lo tanto es provisional, tanto en su significado como en su valor. Porque la creencia es una posición mental ante la descripción de una realidad o de la que sea, ¿no? Y como mental que es, todo concepto mental por definición, dicen los filósofos, es provisional en un significado y su valor. ¿Por qué? Porque todo lo mental solo existe dentro de un contexto determinado. Y si cambias el contexto, como está pasando ahora, por ejemplo, que supongo que luego hablaremos de ello, ¿no? Con los nuevos conocimientos de la física y de otras disciplinas del saber, si esos conocimientos te cambian el contexto, pues claro, la interpretación que hemos hecho hasta ahora del contexto anterior, pues ya no nos sirve mucho, ¿no? Claro, por eso muchas interpretaciones mentales van quedándose obsoletas cuando va cambiando el contexto. Por ejemplo, pues Galileo, ¿no? Se pensaba que la Tierra era el centro del universo, que el ser humano era, ¿sabes?, lo más alto que había en el universo, etcétera, hasta que viene Galileo y dice, no, un momento, que es al revés, es la Tierra la que se mueve al revés, o Copérnico, quien lo dijera, es lo mismo, ¿no? El caso es que cuando cambia el contexto, las explicaciones cambian, ¿no? Por ejemplo, esto ha pasado en la religión católica un par de veces. Por ejemplo, si vamos a misa los domingos y rezamos el credo, escuchamos creo en la resurrección de la carne. ¿Okay? Pero bueno, la física moderna ya creo que ha demostrado que eso no es posible, entre otras cosas porque ante la vibración de dimensiones superiores la carne se quemaría, o sea, no podría existir allí, ¿no? Y por lo tanto, los últimos papas ya han empezado a decir, claro, que no hay resurrección de la carne física, que lo que pasa es que hay una resurrección de un cuerpo espiritual. Ok. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿y para qué necesitamos un cuerpo espiritual si ya tenemos el alma, que es el cuerpo espiritual? Pero vamos, aunque fuera verdad eso, ves que ya hay un cambio, ¿ves? Ya se abandona la idea de resurrección de la carne para hablar de la resurrección de un cuerpo espiritual. Ok, lo mismo pasó con el infierno y el purgatorio. Hace años se veían casi como lugares geográficos, ¿no? A los que eran malos, entre comillas, iban para toda la eternidad. Una vez más, los últimos papas han explicado que el infierno y el purgatorio son niveles de conciencia, no sitios geográficos. Ves, pues, como el dogma es obligado que evolucione según cambia el contexto, ¿verdad? Lo que nunca va a evolucionar es el hecho de que Dios existe, de que Dios es amor. Por eso, cuando cuando hablamos de fidelidad a las religiones,
tenemos que aprender a distinguir entre lo que es contextual y no contextual. Y tenemos que mantener nuestra fidelidad en lo que no es contextual, porque eso no va a cambiar por mucho avance de contextos que haga el ser humano. Pero lo que es contextual, pues podemos cambiarlo sin problema cuando convenga, pues para que la religión y sus postulados pues se adapten mejor a la mentalidad social y al conocimiento de la sociedad. Por ejemplo, si los sacerdotes llevan sotana o no llevan sotana, es un tema contextual. Ahora, que Dios es Dios y que Dios es amor es un tema no contextual y por lo tanto a lo mejor los sacerdotes de otro planeta más avanzado ya no llevan sotana, llevan otra cosa, pero tendrán que hablar del amor y de la unión con Dios a cualquier nivel de evolución del universo. No sé si me explico, ¿no? Por eso ahí las religiones a veces cometen el error de no hacer los cambios contextuales con la rapidez con la que deberían hacerlo. Para que no haya desafección social con sus posiciones. No sé si me explico, ¿no? Totalmente. Se han quedado, bueno, muchas religiones no se han ido transformando a medida que todo el mundo se ha ido transformando, ¿no? Y el nivel de conciencia ha ido aumentando. Ahora, tú introduciste un punto interesante, el purgatorio, ¿no? Sí, Entonces, eso me lleva a esta pregunta que entonces la vamos a hacer de una vez. En relación a la muerte, Gonzalo, sí. ¿cómo es interpretada por la religión cristiana en comparación con la espiritualidad, con otras religiones? ¿Qué ocurre después de la muerte física? ¿Vivimos experiencias sucesivas del alma o vamos al purgatorio? Bueno, vamos a ver. Creo que es un poco compuesta, no es amplia, No, pero está creo que bien. entiendes el tema. Yo te he entendido perfectamente. Vamos a ver. Es un hecho que morimos. Es decir, que morimos físicamente. Eso es un hecho. No hay nadie que no haya muerto. ¿Vale? La cuestión es, lo que tenemos que preguntar cuando se produce la muerte es quién muere o qué muere. ¿Vale? Porque verás, si ves al hombre como un cuerpo físico, evidentemente dirías, pues muere el hombre, ¿no? Pero si ves el hombre como un alma que tiene un cuerpo físico durante un tiempo, entonces el hombre no muere porque el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo físico. Entonces, fíjate, aquí hay una diferente interpretación entre todas las religiones de qué pasa después de la muerte. Unas creen en la experiencia sucesiva del alma, otras creen que no, que el alma solo vive una vez en un cuerpo y que luego sigue evolucionando pues, en esos mundos más sutiles que se llaman el purgatorio, o el libro Durantia los llama los mundos morantiales, o sea, ¿qué más da como los llames? Porque no van a dejar de ser lo que son, ¿no? Bueno, pues eso es alguna cosa que todos tienen que darse la respuesta que ellos crean que es mejor a esa pregunta, ¿no? Parece ser, parece ser, que sin que haya ninguna demostración todavía empírica, científica, sí parece ser que la ciencia, en el sentido amplio de la palabra ciencia, está apuntando más a la experiencia sucesiva que a lo contrario, ¿vale? Bueno, a mí, en el fondo, creo que es un tema que otra vez más, en vez de dividirnos, vamos a unirnos por arriba, ¿no? Vamos a ver. Todas las religiones están de acuerdo en que el alma del ser humano sigue purificándose, o sea, sigue avanzando espiritualmente después de la muerte física. Eso todas lo tienen claro. Por lo tanto, fíjate, que eso ocurra tomando otros cuerpos en los mundos físicos, digo el alma, ¿no? O no tomando otros cuerpos en el mundo físico es casi anecdótico, porque lo importante de esa idea es de que el alma sigue evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, las religiones orientales han tenido más claro la necesidad de pasar por distintos niveles de conciencia, mientras que eso las religiones abrahámicas, las occidentales, lo han tenido menos claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo era un hombre joven, yo vivía la religión católica, de alguna manera la idea que yo tenía en mi mente entonces es, bueno, vamos a portarnos bien, vamos a ser buenos, para que de alguna manera con la muerte física podamos pasar un examen o una prueba que en vez de mandarnos al infierno, pues nos mande al camino evolutivo, digamos, del purgatorio o de lo que sea, ¿no? Es como yo lo veía dentro de mi infantilidad en aquel entonces y era lo que a mí la Iglesia me explicaba en aquel entonces, ¿no? Entonces yo sí que he notado que en las religiones occidentales, concretamente en el catolicismo además, no hay una idea clara de esa evolución de la consciencia, ¿no? Igual que no hay una idea clara de que tenemos que trascender el ego. Fíjate que la religión católica
lo que nos dice es que tenemos que ser santos, que hay una llamada universal a la santidad. Y se comprende o se entiende la santidad como una perfección, como un trabajo o un esfuerzo heroico de la persona en la perfección de las virtudes del ego, o sea, en perfeccionar el ego, ¿vale? Pero claro, el problema del ego es que no solo hay que perfeccionarlo, hay que trascenderlo. ¿Por qué? Porque la evolución espiritual no acaba hasta que somos capaces de unir nuestra voluntad perfectamente con la voluntad de Dios. Eso no se puede hacer en la práctica, como todos los que lo intentamos sabemos, si no trascendemos el ego. No basta con perfeccionarlo. Entonces parece ser que en la religión católica no ha habido suficiente claridad de que el alma tiene que pasar por unos niveles de conciencia que incluyen al final los niveles místicos. Y la diferencia entre un místico y un santo es que ambos han perfeccionado la virtud, pero el místico ha hecho además lo que yo digo, o sea, el místico ha hecho además un cambio de percepción. ¿Me explico? Mientras que un santo no necesariamente ha hecho un cambio de percepción. O sea, tú puedes ser santo creyendo que la realidad es física, sabiendo o creyendo que Dios existe y separando de alguna manera a Dios de la realidad, pero perfeccionando tus virtudes humanas en la realidad. Y eso es fantástico, pero no es suficiente. Es decir, ese santo tendrá que seguir evolucionando después de la muerte para lograr el cambio de percepción de lo físico a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que las religiones son dualistas, sobre todo las occidentales, porque ven como dos mundos, ¿no? El mundo físico en el que el hombre existe y se desarrolla y lucha y padece, y el mundo de Dios que está fuera de la creación y que son como dos mundos diferentes. Y eso llamamos el dualismo, ¿vale? El no dualismo es cuando se afirma que solo existe el mundo espiritual y que de alguna manera el mundo físico es una densificación del mundo espiritual que además es irreal o ilusorio, ¿no? Entonces, claro, creo que tiene más porcentaje de verdad la segunda postura que la primera, pero tampoco podemos llevar la segunda postura a su extremo, ¿verdad? Porque entonces, claro, todas las enseñanzas de los grandes maestros, de Buda, de Jesús, por ejemplo, el Evangelio, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, claro, un ser humano que se instala mentalmente en el no dualismo, puedes tener una visión mental más acertada de la realidad, pero puede caer en la trampa del no dualismo, que es, oye, pues como yo soy un alma y todo ocurre por ley y ya Dios dirige nuestros caminos de ascenso, pues quieto parado, ya todo pasará solo, ¿no? Pero eso no es verdad, o sea, aunque la realidad física sea una realidad ilusoria, tenemos muchas enseñanzas de los grandes maestros de la necesidad que tenemos de aprender a manejarnos bien en la realidad física, porque es un componente de la sabiduría que a su vez es un componente del amor, ¿verdad? No hay amor sin sabiduría. Fíjate que en el Evangelio hay muchas enseñanzas al respecto, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, tener una posición mental no dualista creo que es más correcto, siempre y cuando no nos haga caer en el error del no dualismo, ¿no? Que es, pues dejemos que Dios haga todo. No, un momento, que yo tengo que hacer lo mío, o sea, yo tengo que de alguna manera, eso es lo que se llama de alguna manera el ego espiritual, ¿no? O sea, claro, pero es que el ego espiritual también tiene que ser trascendido, ¿no? Porque sigue siendo ego, aunque le pongamos la palabra espiritual detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que compaginar ambas ideas. Por eso, una de las cosas que aprendí de mi amigo Rafa Domingo, ¿no? Con quien he escrito un segundo libro, que espero que salga pronto a la luz, es que más que dualismo o monismo, ¿no? A mí me gusta pensar en transdualismo, ¿no? Que de alguna manera no niega el mundo de la forma tampoco, ni dice que es totalmente ilusorio, porque todo tiene su parte de realidad cuando la estamos experimentando, y no niega, de verdad, la primacía de la espiritualidad, pero sí reconoce que en este momento estamos encarnados en un mundo dualista, ¿no? Porque esa es la realidad. Por otra parte, la mente solo trabaja de forma dualista. Es imposible usar la mente de forma no dualista, porque no está hecha para eso, ¿no?
Con lo cual, aunque sé que esto es un poco confuso, ¿no? Pero es un poco quizá la mejor explicación que se me ocurre dar al respecto, ¿no? Con la pregunta. A ver, estamos acá para vivir, para experimentar ese dualismo, si no, no estuviéramos acá, ¿ok? Que es parte de la Claro, razón de claro, estar acá para seguir evolucionando. claro. Ahora, dentro de ese dualismo o transdualismo, si lo queremos llamar así como tú lo defines, a- a- te quiero llevar en las enseñanzas del maestro Gerardo Schmetling, que muchos acá Sí, conocemos. sí. Él se concentra en que hay tres cosas elementales para alcanzar la felicidad. Ujú, Tener paz interior, claro, o sea, que lleva a la claro, aceptación total de todo, claro. relaciones armónicas Sí, y el servir. claro. Entonces, la pregunta ahorita, llevándolo otra vez al contexto religioso, Sí. ¿son las religiones un vehículo o han sido las religiones un vehículo para ayudarnos a alcanzar esa felicidad o no? Ay, vamos a ver. Deberían haber sido un vehículo para eso, pero para que eso ocurriera, deberíamos asegurarnos que las interpretaciones de la revelación que la religión ofrece están hechas por místicos, ¿no? Creo recordar que el Papa Francisco acaba de decir eso, ¿no? Recientemente, aunque él ha usado la palabra santos en vez de místicos, pero yo creo que él quería decir místicos, ¿no? Porque bueno, hay que comprender que un santo y un místico no es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, me sirve la idea, ¿no? Cada vez hay una toma de conciencia superior en todas las religiones del hecho de que tenemos que atender a las interpretaciones que hacen de las enseñanzas reveladas las personas de alto nivel de conciencia. Creo que todas las religiones, sobre todo las occidentales, que han sido más formales, han cometido el error histórico de permitir que personas de nivel de conciencia bajo lleguen a ocupar cargos altos en esas religiones, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño, ¿no? Por ejemplo, yo suelo decir Me que... recuerda un poquito a la política. Ah, sí, sí. Pero bueno, fíjate que en la política es normal que eso ocurra, lo ¿Por esperamos. qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque... Hasta ahora ha sido normal, pero no es que no es el deber ser, ¿no? Bueno, ya, pero ten en cuenta que la gente que se dedica a la política, que quiere de alguna manera ligar su vida a la política, pues es normal que sea gente de un nivel de conciencia inferior, ¿no? Pero en el caso de las religiones, hombre, lo normal es esperar que los que se dedican a ser ministros religiosos pues sean personas de un nivel de conciencia superior, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando tienes un ministro religioso, me da igual que sea rabino, que sacerdote, que imán, ¿vale? Me da igual, ¿no? O que monje budista, cuando tienes una persona que se dedica a eso, pero su nivel de conciencia no es muy alto, entonces, francamente, lo único que realmente pueden hacer es ser recitadores de doctrina o administradores de ritos, sacramentos o lo que sea, pero no pueden ser maestros espirituales. Entonces, fíjate, San Juan de la Cruz y Torquemada, que son dos figuras históricas, San Juan de la Cruz era un gran místico cristiano y Torquemada era el jefe de la Inquisición, ¿no? Entonces, Torquemada y San Juan de la Cruz vivieron más o menos en la misma época, más o menos, ¿no? Y los dos partían de la misma revelación, los dos tenían el Evangelio delante y los dos conocían las palabras de Cristo y podían haber conocido las de Buda y todo lo que tenemos como revelación, ¿no? Pero fíjate qué distinto lo interpretó la revelación San Juan de la Cruz que Torquemada, ¿no? Torquemada interpretó la revelación de la manera que la interpretó y le llevó a causar muchísimo sufrimiento y muchísima falta de paz, quiso imponer el amor. El amor no se puede imponer, el amor es por invitación, o sea, imponer el amor va contra el amor, o sea, eso es imposible, ¿no? Y sin embargo, San Juan de la Cruz lo interpretó de una manera muy distinta, ¿no? Y ahí tenemos sus vidas y sus escritos, mientras que la revelación era la misma. Por lo tanto, yo diría que lo que ha causado falta de paz en la humanidad son las interpretaciones de bajo nivel de conciencia que muchas personas han hecho de la revelación, ¿verdad? Y entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Como jefe, ¿no? O como cabeza de la religión católica, pues a un San Juan de la Cruz, pues hombre, la religión va a contribuir mucho más a crear paz que si el que hace cabeza, ¿no? De la religión católica, pues es Torquemada, por decir algo, ¿no? Entonces, no tenemos
una gran tradición de haber tenido, por así decirlo, líderes religiosos que al mismo tiempo hayan tenido pues, un gran nivel espiritual, ¿no? No ha habido la manera de discernirlo. Fíjate que todavía hoy una de las cosas que yo critico, ¿no?, o que sugiero que puede mejorarse concretamente en la Iglesia Católica es la elección del Papa, ¿no? Porque claro, votar se vota en la política, ¿no? O se vota en los consejos de administración de una empresa. Pero claro, si todo el mundo que está sentado en esa mesa está en el cuarto nivel de conciencia, todos se negarían a votar, porque la sabiduría se reconoce, no se vota. ¿Me explico? O sea que si pretendemos que las religiones sean dirigidas desde el cuarto nivel, pues tenemos que también hacer que todas sus estructuras, por así decirlo, sean del cuarto nivel, ¿no? Pero claro, si elegimos el Papa como elegiríamos al presidente de una empresa por votación en un consejo de administración, pues estamos actuando desde el tercer nivel, no desde el cuarto. Por eso creo que todas las religiones hoy en día tienen que de alguna manera reespiritualizarse. ¿De acuerdo? Y creo que la sociedad está obligando de alguna manera a las religiones a reespiritualizarse. Y de hecho, hace poco estaba leyendo, y no recuerdo ahora quién era el autor, pero me acuerdo perfectamente de la frase que me llamó la atención, que decía que las iglesias, las religiones en el siglo XXI serán místicas o no serán. Porque, Claro, eso nos lleva a una, perdona la interrupción, un por poquito Dios, no, sí, porque lo ato a otra pregunta que es un poquito cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuáles entonces son, cuál es el futuro de las religiones? Porque si estamos en un proceso de ascensión donde tarde o temprano vamos a estar evolucionando al cuarto nivel, al quinto nivel, ¿cuál hay rol en esos nuevos niveles de conciencia para la religión? Una pregunta que me gustó mucho es el hijo de un amigo mío, solo de sí. 13 años, le dice, oye papi, yo creo que en 100 años el cristianismo va simplemente a ser como una mitología, una cosa que, Pues y pareciera que tiene sentido, ¿no? Asumiendo que sigamos en este proceso evolutivo. sí, bueno, sí, vamos a ver. Es que depende del nivel de conciencia desde donde operen las religiones. Es decir, si las religiones van a seguir desde el nivel de operando desde el nivel de conciencia que han operado hasta ahora, yo creo que eso no servirá en el futuro. Y de hecho ya lo estamos viendo, porque se está produciendo en todas ellas una gran desafección, ¿no? Y sobre todo de la gente joven. Y sobre todo en los países más adelantados, ¿no? Ahora bien, si la religión se transforma para poder prestar el servicio que debía haber prestado desde el principio, pues entonces la religión puede ser una herramienta fantástica para ayudar a la gente a progresar, ¿no? Fíjate que incluso en los círculos católicos o cristianos hay una cierta añoranza que yo he escuchado muchas veces, ¿no?, a vivir la religión como la vivían los primeros cristianos, ¿no?, que es lo que se ha perdido de alguna manera, ¿no? Y fíjate que yo tengo la sensación, sin poder ponerte los dedos sobre las is concretamente, pero tengo la sensación de que un problema, o sea, uno de los problemas que hubo en la religión cristiana fue el concilio de Nicea, ¿no?, del año 400 después de Cristo. Yo creo que ahí es donde se perdió mucha verdad espiritual, ¿no?, para ser sustituida por verdad mental o verdad dogmática, ¿no? Y bueno, desde ahí para aquí, desde entonces a ahora no hemos levantado cabeza, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, si las religiones van a seguir teniendo importancia en el mundo, tienen que ser vividas de alguna manera a partir de ahora como fue vivida en los primeros tiempos de los cristianos, ¿no? Y creo que una de las cosas importantísimas para que la religión siga siendo eficaz y pueda ayudar a la gente es que realmente los ministros religiosos sean personas de alto nivel de conciencia. Es que si no, nos metemos en un problema insalvable, porque mira los casos de pederastia o de escándalos económicos, o de fin, y esto ha pasado en todas las religiones, o mira el Islam y los imanes animando a la guerra santa y a poner bombas. O sea, si no sube el nivel de conciencia de los ministros,
va a ser muy difícil que las religiones puedan dar la paz que les pedimos. Claro, por eso hablaba un poquito también de la política, porque parecen primos hermanos. Pero bueno, yo sé que ese no es el tema de hoy, No, pero para claro, ponerle un poquito de picante a la cosa. Ahora, hay un par de preguntas acá muy interesantes, sí, Gonzalo, por favor. que tienen que ver con Dios. A ver. Dios, la energía suprema, y ambas van a hacer lo mismo. Dicen, y te las voy a hacer las dos. ¿Qué opinas de la capacidad de amar plenamente sin creer en la existencia de Dios? Y la segunda, ¿qué pasa con el que no cree en Dios Bueno, que existe y su espiritualidad? O vamos a sea, ver. el tema de cuando uno es agnóstico a la creencia de una energía más Bueno, superior, pues. vamos a ver. Sí. Dije antes al principio de mi exposición que cabía, o sea, así como no cabe religión sin Dios, ¿verdad? Sí cabe una cierta espiritualidad sin Dios, aunque sea una espiritualidad incompleta. Porque fíjate que para mí el problema de Dios no es tanto un problema de creer en Él o no creer en Él. La creencia nunca es suficientemente transformadora de la vida, ¿no? Yo creo que la gran cuestión sobre Dios es, ¿soy capaz de experimentar su presencia o no? Fíjate, no es tanto un tema de creencia, porque si alguien cree en Dios, pues fenomenal, mejor que no creer en Dios, en mi opinión, porque yo, con perdón de la palabra, iba a decir creo firmemente que Dios existe. No es que crea firmemente, o sea, yo no creo que la luna es redonda. Yo sé que la luna es redonda porque he visto una foto, por mucho que me intenten convencer de que es plana, ¿no? Entonces, y además yo puedo sacar una foto todas las noches al mirarla, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que lo he podido, de alguna manera, verificar. Entonces, lo importante de Dios, en mi opinión, para las personas, no es tanto creer o no creer en Él, es ser capaces o no de verificar su presencia. Eso es lo que transforma, no la creencia. Yo cuando era joven creía en Dios, pero no estaba transformado. ¿Y Fue la... qué ejemplo podrías darnos de ese proceso de verificación? Por lo menos en tu caso, tu Vamos a ver, experiencia. sí, vamos a ver. Esto es un tema, vamos a ver, es que es difícil explicarlo con la mente, ¿no? Es una certeza interior de que Dios no solo existe, sino que está presente dentro de mí y en mi vida, ¿no? Y sobre todo, es una verificación de los resultados que obtengo cuando soy capaz de vivir así. No sé si me entiendes, ¿no? O sea, cuando era un hombre más joven y creía en Dios y creía en lo que me enseñaba la religión, sin embargo, no experimentaba tanto su presencia y no aceptaba tanto su voluntad. No hacía tanto servicio, no sé, no hacía tanta introspección, mi mente estaba más afuera, como te dice el Evangelio, que no esté, ¿no? No comprendía cómo funcionaba la añadidura, por lo tanto pensaba que si retiraba mi mente de fuera y la ponía dentro, pues lo de fuera iba a sufrir, ¿no? O se iba a perjudicar. Entonces, la creencia en Dios nunca me resolvió mucho. Lo que me ha resuelto todo es la experimentación de su presencia, ¿no? Que es otra cosa. Y cómo cuando aceptas su voluntad y vives de acuerdo con la ley universal, siempre es bueno el resultado, porque el universo te muestra la ley como te prometió el Evangelio, porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo distinguir las buenas ideas de las malas ideas, etcétera, 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 Jesús contestó, por sus frutos les conoceréis. Entonces, es cuestión de observar los frutos, ¿sabes? Entonces, es un tema experiencial, no es un tema de creencia, ¿ves? Hay que huir de las creencias. La creencia solo es necesaria como una muleta hasta que no puedes experimentar la presencia. No obstante, a las personas que no creen en Dios, a mí me gustaría sugerirles lo siguiente, ¿no? ¿Qué es realmente lo que no creen? Lo que no creen es en la idea de Dios que la cultura les ha presentado. Pues si eso es así, yo también les digo que tampoco creo en la idea de Dios que la cultura nos ha presentado, ¿no? Ahora, no se puede, en mi opinión, dejar de creer en Dios como causa primera de todo lo que ocurre, como fuente, como centro de información, aunque no lo conceptúes de ninguna manera, porque toda la conceptualización que hagamos de Dios puede ser rechazada por otro. Pero la idea de Dios como fuente primera de todo lo que existe
y como centro de información universal, es que hoy en día es casi necesaria, ¿no? Ante los descubrimientos de la física moderna y de la conciencia y de otras ramas del saber, ¿no? No sabría yo cómo explicar lo que ocurre sin contar con Dios. Y creo que nadie ha sido capaz ni será capaz de hacerlo de ninguna manera, ¿no? Porque, insisto, nos faltaría la causa primera, ¿no? Claro que es rechazable la idea de Dios que nos han dado algunas culturas o religiones, incluso la pintura, ¿no? de la Capilla Sistina, donde aparece un Dios con forma humana separando al hombre del cielo. O sea, no, o sea, el Dios no es un señor con barba blanca sentado en un trono que se pone contento o triste, que es ofendible o no ofendible. Eso es infantil. Creer en ese Dios, comprendo que a la gente le haya llevado a no creer en nada, ¿no? Pero una cosa es no creer en esa idea de Dios y otra cosa es no creer en Dios. No sé si me explico. Entonces, a la gente que no cree en Dios, a mí me gustaría que revisasen, ¿no? su sistema intelectual y que vieran a ver cómo es posible todo sin Dios. No sé si me explico, ¿no? Porque claro, es que es obvio, ¿no? En cuanto lo intuyes un poco y tal, te das cuenta que es así. La desgracia de no creer en Dios o de no experimentar su presencia es que no se puede alcanzar la paz interior. O sea, yo no conozco, ni he conocido, ni existirá una persona que sin de alguna manera experimentar la presencia de Dios tenga paz interior. Porque la única manera de tener paz interior es anular tu voluntad para que tu voluntad se asocie a la de Dios de forma perfecta. Pero claro, si no estás contando con la voluntad de Dios, no tienes dónde asociar tu propia voluntad, entonces sigues metido en el ego y no hay paz. Quizás hablar de una voluntad superior, vamos a decir así, o inclusive una energía superior. Ahí Mira, inclusive, Gonzalo, solo para agregar algo que creo que es interesante la pregunta, desde el dime. ángulo científico, ¿no? A mí me Sí, gustó mucho, creo que fue Greg Braden que decía que el Big Bang, sí, cuando se crea, bueno, este universo, porque ahorita han sí, comprobado que hay multiuniversos, sí, sí, pero el Big Bang eh, es científicamente imposible que sí. haya sido aleatorio. De hecho, él decía, es como que un huracán tipo 5 pasara por un pocotón de talleres mecánicos y junkyard, y después que pasara, hay 10 Boeing 747 perfectos, armados, Claro, porque sí, sí, pasó el sí. huracán C. O sea, y Bueno, sí, pero científicamente dicen sí, que si lo queremos ver ese ángulo un poquito más, vamos a decir, de física cuántica y de la parte netamente científica, no sí, de la contemplación, como dices tú, de ver las sincronicidades que sí, ocurren, que obviamente es lo que de verdad te da verificación, ¿no? sí, efectivamente tienes toda la razón. La ciencia moderna ha hecho un gran cambio de contexto para nosotros en eso. Es verdad que hay muchos argumentos. Ese argumento muy conocido de los metales, el avión, el viento y tal, es rechazado por otros científicos que, bueno, o sea, mentalmente puedes tomar la postura que tú quieras casi sobre las cosas, ¿no? Aunque yo estoy de acuerdo con ese argumento. Pero en definitiva, llega un momento que cuando el nivel de conciencia es lo suficientemente alto, la presencia de Dios se hace inevitable, ¿no? Y entonces es un tema experiencial, no hay que discutirlo. Mira, yo no voy a discutir intelectualmente con alguien de si Dios existe, no existe, porque si no el viento, el avión, los metales. Mire usted, no se preocupe usted que cuando usted siga evolucionando y cuando llegue a un nivel de conciencia apropiado para eso, usted va a tener la certeza de la existencia de Dios sin tener que argumentarlo. Claro. Hasta que eso ocurra, pues haga usted lo que pueda. No se me explico, ¿no? Lo mejor posible, pero es verdad que, fíjate, creo que hay luego otra pregunta también relacionada con el nuevo Papa y la nueva encíclica, pero hay Sí, una... esa te la iba a leer ahorita mismo. Déjame aprovechar y leerla porque ahorita sí, vamos a ver si entramos un poquito más en profundidad Sí, con el catolicismo y sí, su comparabilidad con la espiritualidad. ¿Te parece? me parece perfecto. La pregunta para que todo el mundo la lea. ¿Crees que la última encíclica papal, Fratelli Tutti, es una invitación abierta a la humanidad para crecer en nuestra espiritualidad y a la universalidad del amor? Sin duda ninguna.
Creo que así es. Creo que este es uno de los grandes, en mi opinión, por llamarlo de alguna manera, avances, ¿no?, que está haciendo el Papa Francisco. Fíjate que antes de salir la encíclica Fratelli Tutti, hay un vídeo de 2 minutos en YouTube del Papa Francisco, que todo el mundo puede encontrar, donde el Papa dice, como dura 2 minutos, me lo aprendí de memoria, ¿no? No es muy difícil, son 2 minutos, ¿no? Entonces el Papa, con su acento argentino, dice: ¿vosotros creéis que un cura o una monja normales va a ser más grato a los ojos de Dios que una persona como Gandhi o como Martin Luther King? Dice: estáis muy equivocados y nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando nos muramos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el Papa? Sin decirlo, ¿no? Pero lo que el Papa está diciendo ahí es que lo que prima en el ser humano es el nivel de conciencia, su grado de unión con Dios, no sus creencias concretas sobre la realidad. O sea, por ejemplo, para el Papa Francisco sabe que un cura católico pues, tiene unas creencias más parecidas a las suyas sobre la realidad. Y lo que está diciendo el Papa precisamente es que no importa tanto la creencia en el dogma como el nivel de conciencia, es decir, la puridad de intención, el grado de unión con Dios, el grado de comprensión espiritual o el grado de servicio. No sé si me explico, ¿no? Eso que primero dice en un vídeo ante mucha gente, luego lo desarrolla en esta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Y creo que efectivamente es un gran avance en ese sentido, ¿no? Entonces, ves, ya está viendo en las religiones avances, podrás pensar que son más lentos o más rápidos, podrás pensar que no son suficientes, pero por lo menos vemos una serie de avances, porque hasta hace poco otro papa hubiera dicho: no, oye, el cura es lo importante porque cree lo correcto, Gandhi es un pobre desgraciado que no ha tenido la suerte de creer en el dogma. Por favor, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Entonces, eso es lo que vamos avanzando, en mi opinión, en la religión, ¿no? Y ojalá sea rápido ese avance. Y si eso se hiciera, las religiones se unirían más, porque los niveles de conciencia sí son comunes para todos. Aunque las creencias sobre las cosas no sean comunes, los niveles de conciencia sí lo son, como asignaturas del alma, ¿no? Son universales. Igual que la iglesia que Cristo fundó es universal. Y cuando digo universal, excede la tierra física, ¿no? Si hay más vida por ahí, pues es universal a toda vida. ¿Me explico? Y eso es lo que tenemos que comprender en vez de separarnos. Ahora, entrando al tema de creencias de algunas religiones y específicamente a la católica, creencias que yo me sentí, me pareció bueno, como tú dices, que vienen de bajos niveles de conciencia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de la culpabilidad y el pecado en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la pregunta es, en relación a la culpabilidad y el pecado versus vivir un proceso de aprendizaje, que es lo que estamos acá, ¿cómo lo ve la religión católica y la espiritualidad? ¿Y cuál es la diferencia entre pecado original versus lo que podríamos denominar inocencia original? Ok. Vamos a ver, concretamente me acabas de tocar 2 temas en los que yo tengo que reconocer que estoy un poco separado de la visión que la Iglesia hace de eso, ¿no? Esto no quiere decir que yo tenga razón en absoluto, solo quiere decir que yo lo veo diferente, ¿no? Y la espiritualidad lo ve diferente, ¿no? Vamos a ver. La idea de pecado original es una idea que ha hecho daño, en mi opinión, a la paz, ¿no? Y además, fíjate que todo lo espiritual tiene que ser transracional, pero nunca irracional, ¿verdad? A mí me parece mucho más racional la idea de la inocencia original, ¿no? O sea, Dios crea al hombre, pues inicialmente sin información, ¿no? Las almas vienen sin información y tienen que crecer como crecen los niños pequeños, como es arriba es abajo, dice el refrán de la espiritualidad, ¿no? Cuando nace un niño en la tierra, yo lo sé bien, porque aparte de 6 hijos, tengo 15 nietos que me lo han vuelto a recordar, pues los nietos nacen sin información y van creciendo, ¿no? No es que tengan un pecado original, es que no tienen información, ¿no? Y van creciendo. Un sacerdote católico me llamó hace poco para preguntarme sobre los extraterrestres, qué pensaba yo.
uno que es amigo mío. Y yo le dije que yo pensaba que lógicamente existirían, porque el universo es inmenso, hay mucho universo que es 3 veces más antiguo que el nuestro, que nuestra región del universo, es decir, normal. O sea, que yo creo que sí, que lo lógico es que existan esos seres que llamamos extraterrestres o alienígenas. Entonces me pregunta, me dice, pero que si existen estos seres, claro, como la teoría del pecado original va a ser difícil de explicar. Y le digo yo, pues sí, tienes razón, pero lo has dicho tú, no yo. ¿Explico? O sea, hay veces que hay ideas que se acomodan a un contexto de ver la realidad que cuando ya se ve de otra manera, pues pueden quebrar, ¿no? Fíjate que me llegó a preguntar este sacerdote y me dice, no, pero si estos seres existen, tendrán alma, ¿no? Y le digo yo, pues lógicamente sí, porque si no, tú me dirás cómo viven, ¿no? Alma, viene de la palabra ánima, lo que anima la materia. Entonces, me dice, pero serán almas más avanzadas, ¿no? Y digo yo, pues sí, claro. Porque si tienen más tecnología, tienen también más sabiduría y por lo tanto más nivel de conciencia, porque ambas cosas van reguladas de alguna manera, ¿no? El hombre primitivo no tuvo armas atómicas, porque imagínate dónde estaría la Tierra ahora si eso hubiera pasado, ¿no? Por lo tanto, fíjate que según va cambiando el contexto, ¿no? Y nuestra visión de la realidad, pues ciertas explicaciones ya no se acomodan a los hechos, ¿no? De una manera razonable, no sé si me explico, ¿no? Entonces, yo creo en la inocencia original, pero no en el pecado original, ¿verdad? Dicho eso, Cristo en la cruz, sus últimas palabras, que supongo que fueron bien elegidas, dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, parece que Cristo volvió a situar el problema donde está bien situado, que es en la ignorancia. Ignorancia. Claro. Es de, verás por qué. Porque nadie tira piedras sobre su propio tejado, ¿verdad? Entonces, si yo comprendo el karma, comprendo la evolución, comprendo el camino ascendente, pues claro, no voy a hacer cosas que me lo dificulten, o que me lo retrasen, o que me lo confundan. No sé si me explico, ¿no? Mientras que cuando las hago es porque estoy siendo en ese momento ignorante, porque estoy no siendo lo más eficiente posible en ese camino de ascenso a la unión con Dios, ¿no? Entonces, fíjate que la amenaza de una condena eterna en el infierno nunca ha sido suficiente para parar el pecado. ¿Me explico? Entonces, más que partir del miedo o partir de la culpa, que son siempre energías de lenta vibración, que son cargas, ¿verdad?, que llevas encima y que te hacen subir una montaña más lento, pues yo prefiero partir desde la esperanza, ¿no? Mira, es que me voy a unir con Dios, es que esto es un proceso evolutivo, y ahí llevo menos carga, y mi motivación para no hacer, entre comillas, el gamberro, ¿no?, viene mucho más de ser consciente de los perjuicios que luego me va a traer que de una amenaza abstracta e irreal de una condena eterna en un infierno. No sé si me explico, ¿no? Porque de una lectura cuidadosa del Evangelio te das cuenta de que Jesús dice que el infierno es eterno. Eso es verdad que lo dice Jesús y yo lo he leído. Pero esto encaja más con la nueva definición de los últimos papas, ¿no? Es decir, claro, el infierno es eterno porque ese nivel de consciencia al que le llamamos infierno es eterno. De alguna manera, como los párvulos son eternos en los colegios de la tierra. Ahora, eso no quiere decir que los alumnos estén eternamente en párvulos. Lo que quiere decir es que las almas inocentes primero tienen que pasar por esa falta de sabiduría, a la que llamamos ignorancia, para llegar a la sabiduría. Pero claro, la ignorancia más profunda, que es la inicial, hace que sufras mucho, ¿no? Y por eso dice Jesús que es el llanto y el rechinar de dientes. Pero bueno, para eso está la presencia del Espíritu Santo en el alma, para ayudarnos a ascender. Si nosotros colaboramos, se hará más rápido, y si no colaboramos, pues será más lento. Pero a mí me cuesta pensar, o sea, es incompatible con el amor que Dios cree hijos sabiendo que se van a condenar eternamente, ¿no? Porque eso no lo haría yo con los míos, yo soy un pobre hombre. Antes preferiría no tenerlos.
No sé si me explico, ¿no? Entonces, me extraña, es irracional. Además hay otro factor, que es que ahora se sabe que el ser humano tiene alma y al alma ya le damos una realidad diferente que le dábamos hace cientos de años. Pero claro, dentro del alma está la imagen, la imago Dei, la imagen divina, como dice el Evangelio, estáis hecho de imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dentro del alma tenemos lo que otros llaman la esencia divina y otros la imagen divina. Pero sea lo que sea, tenemos la divinidad dentro de nosotros. Todos los seres creados tienen la divinidad dentro de ellos. Por lo tanto, que Dios se vaya a condenar a sí mismo al infierno eterno parece complicado. Por eso creo que ahora necesitamos mejores explicaciones que no van a suponer en absoluto, en mi opinión, una falta de motivación de la gente para ascender, sino que la van a incrementar. Pero nos van a quitar de en medio eso que nos ha quitado tanta paz durante tanto tiempo, que es el miedo y la culpa, ¿no? Y volviendo un poquito al pecado original, a mí me llamó mucho la atención, me gustó la definición de Eckhart Tolle, Sí. que él dice que el pecado original es el ego, que es como aquí venimos con ego y nos toca trascender el ego. Y otra vez, como muchas de las escrituras, que después vamos a hablar un poquito de eso, las escrituras sagradas, bueno, se han ido transversando a través del tiempo. La pregunta es, ¿cómo ves tú eso? ¿Puede interpretarse como que el ego es el pecado original con que nacimos? No, vamos a ver. Comprendo lo que quiere decir Eckhart Tolle y estoy de acuerdo con él, y yo lo explicaría de otra manera, ¿no? Porque claro, el pecado original no es el ego. Vamos a ver. El ego es una condición evolutiva del alma, por la que el alma tiene que pasar, ¿verdad? Tú fíjate que antes de llegar al ser humano, los almas de los animales no tienen ego, propiamente dicho, o un ego incompleto, porque solo tienen dos cuerpos, el físico y el emocional. El verdadero ego es el del ser humano, ¿no? Al que le incorporamos el cuerpo mental y sentimental. Entonces yo creo que el ego es un instrumento que ha creado la evolución para que el ser humano pueda pasar de la ignorancia a la sabiduría. Si acaso, lo que sería equivalente al pecado original sería la inocencia original, siempre que comprendamos que la inocencia no tiene ninguna connotación de pecado, ¿no? Pero creo que decir que el pecado original es el ego, entiendo lo que Eckhart Tolle quiere decir y estoy de acuerdo, pero creo que se podía expresar mejor, ¿no? O sea, el ego es el instrumento de lo que nos provee el universo para que podamos pasar de la inocencia a la sabiduría. Porque sin ego no experimentaríamos la separación de Dios. Y al no experimentar la separación de Dios, no podríamos trascenderla. Pero creo que no se debe confundir el instrumento con el problema original. Okay. O sea, el instrumento evolutivo con el problema original. Pero haciendo esa matización, estoy de acuerdo con Eckhart Tolle. Todos los males del ser humano y todos los problemas vienen de que tenemos un ego y el ser humano lo que tiene que hacer es trascender ese ego. Porque solo cuando trascendamos ese ego, no solo cuando lo perfeccionemos, cuando lo trascendamos, podremos unirnos a Dios. Y cuando nos unamos a Dios, se acabaron todos nuestros problemas. Y volviendo a Dios rápidamente un comentario que dicen, creo que habría entonces que definir primero qué es Dios. Sí, claro. Sí, Y claro. yo creo que por eso cuando uno lo ve más como que es, vamos a decir, un diseño perfecto de todo lo que está sucediendo, ¿no? Esa energía. Es que hemos definido de una manera creo que errónea lo que es Dios, ¿no? Y ha habido un estigma alrededor del señor con la barba blanca, ¿no? Que te regaña. Vamos a ver, exacto, vamos a ver. Mira, voy a empezar por otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros, lo que el alma humana tiene que aprender o tiene que trascender, ya está, ya existe en el universo, eso antes de que existan los hijos de Dios. O sea, los niveles de conciencia, la conciencia está creada antes que el hombre, ¿vale? Entonces,
si nosotros no tenemos que subir por ese camino de ascenso, ¿verdad? Entonces, hay otra pregunta aquí que aparece y que dice que si me puedo desarrollar espiritualmente si rechazo la tecnología, y la respuesta es no. La sabiduría es parte del amor y la tecnología es parte de la sabiduría hasta que la trascendamos. Y intentar definir a Dios es el error que cometemos los seres humanos. Tenemos que comprender que Dios no es definible. O sea, esto sí que lo ha demostrado claramente, en mi opinión, el budismo mejor que otra tradición. Tú no puedes conocer a Dios por la mente y por lo tanto no puedes definirlo. Fíjate que los maestros budistas dicen que lo más que se puede hacer con Dios desde ese punto de vista es decir lo que no es, pero no se puede decir lo que sí es, porque el amor trasciende a lo mental. Y tú no puedes definir desde lo mental algo que trasciende a lo mental, porque no tienes con qué, o sea, no hay instrumentos para hacerlo, no hay herramientas, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos reducir a Dios a luz, a energía. Mira, lo que pasa aquí es lo siguiente. Las religiones orientales han sido más conscientes del aspecto inmanente de Dios. Y en mi opinión, las religiones occidentales han sido más conscientes del aspecto trascendente de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, Dios por un lado está en la creación, dirige la creación. Es más, toda la creación se hace en Él. Pero al mismo tiempo, Dios está fuera de la creación también. O sea, si decimos que Dios es nada más que todo lo creado, entonces caemos en lo que se llama el panteísmo. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso ya está superado. Dios es, por un lado, todo lo creado, pero también está por fuera de lo creado. Es a la vez, ¿no? Entonces, las religiones occidentales no han profundizado mucho en el aspecto inmanente de Dios. Es decir, Dios está en la creación. Las religiones occidentales han insistido más en la idea trascendente de Dios. Dios está fuera de la creación, hace la creación, pero se mantiene separado de la creación. Eso no es verdad. A veces los orientales dicen Dios es la creación y se quedan ahí. No, mire usted, Dios es la creación, pero además está fuera de la creación, ¿no? Entonces, si unimos el trascendentalismo con el inmanentismo, es cuando tenemos una visión integral de la realidad, en mi opinión, ¿no? Y por lo tanto, no definamos a Dios desde la mente porque es un error. Y no reduzcamos a Dios a lo creado. Me da igual que sea luz, energía, alma. No, Dios es algo más que eso también. Dios es el creador de todo ello. Es la causa incausada. No sé si me explico, ¿no? Entonces, si lo comprendemos así, creo que vamos por mejor camino. Ok. Ahora vamos a tocar un poquito, Gonzalo, si te parece, Sí. el tema científico. Sí. Aquí hay una pregunta. ¿Existe base científica para darle soporte a los conceptos de la espiritualidad y las religiones? ¿Qué está demostrando hoy la física cuántica que invita a una nueva interpretación de nuestra realidad? Bueno, vamos a ver. Esta pregunta es buena, me alegro que me la hagan porque también aquí tenemos que hacer un matiz. Vamos a ver. La ciencia, en mi opinión, nunca va a poder demostrar la existencia de Dios. Digo demostrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ciencia no está hecha para eso, o sea, no tiene esas herramientas, no podría hacerlo aunque quisiera. La ciencia se basa en la observación objetiva de la realidad, trabaja en las dimensiones más bajas de momento de la materia, porque las demás no son experimentables ni verificables empíricamente, y por lo tanto la ciencia, en mi opinión, y en la opinión de muchos pensadores serios que he leído, ¿no?, nunca va a demostrar, ni debe demostrar, la existencia de Dios, ni siquiera la experiencia espiritual, porque la experiencia espiritual es subjetiva, ¿ok? No es objetiva. La ciencia trabaja en el mundo de los objetivos y deja a otras disciplinas, como puede ser la mística, la psicología o la filosofía, para hablar de los temas subjetivos, ¿no? Dicho eso, lo que la ciencia sí puede hacer y está haciendo es ayudar a crearnos un contexto donde nos es más fácil relacionarnos con la espiritualidad. Por ejemplo,
Cuando yo era un hombre joven, yo no tenía ni idea, y la ciencia tampoco, es que soy muy mayor ya, pero así es, de que el universo era dimensional. Y fíjate que Jesucristo en el Evangelio sí lo dice el cielo tiene muchas moradas. Las revelaciones modernas, me da igual que sea Smelling, que el libro de Urantia, que el curso de milagros, que tal, también lo dicen, ¿no? Pero la física, cuando yo era un hombre joven, nos movíamos con la física clásica y la física clásica no había descubierto la multidimensionalidad, ni siquiera habíamos descubierto que vivimos en múltiples universos, como tú has afirmado antes, ni siquiera tampoco había descubierto, en mi opinión, que había planetas alrededor de otras estrellas. Eso lo sabemos solo hace 15 años. Hasta hace 15 años no podíamos afirmar si había o no había planetas alrededor de otras estrellas y podíamos pensar que el único sistema planetario que existía en el universo era el nuestro. Hombre, era raro, pero podía ser, ¿por qué no? ¿No? Que no se hubieran formado planetas en otros sitios. Pero ahora que sabemos que todas las estrellas tienen planetas, claro, el número de planetas es, como se dice en inglés, mind-boggling, no le puedes poner un número a todos los que hay, ¿no? Entonces, ves, todo ese pensamiento de la física moderna nos abre la mente a tener una relación más racional con la espiritualidad. Ya no es solo una creencia, no, ahora es demostrable. Mire usted, hay otras dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Pues un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido y tiene más información. Ahora, como nos queramos imaginar ese mundo nuevo, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero que hay muchos mundos, el universo superimpuestos sobre este de alguna manera, de dimensiones que no somos conscientes de ellas por nuestros sentidos físicos, eso es indudable y lo ha demostrado la física moderna. Es más, la física moderna ha demostrado que la materia es inmaterial, puesto que las partículas cuánticas surgen desde un vacío, ¿verdad? Están poco y vuelven, ¿no? Entonces, la inmaterialidad de la fuente de la realidad ha quedado demostrada por la física cuántica. Claro, todo ello nos ayuda de una manera contextual mental, en mi opinión, a relacionarnos mejor con el mundo espiritual. No hace falta ya tanto despertar del alma, por así decirlo, para hacer real en nosotros la existencia del mundo espiritual. Pero una cosa es decir que la ciencia está creando contextos mentales desde los que la espiritualidad se comprende mejor y más fácilmente, y otra cosa muy distinta es decir que la ciencia está demostrando todo lo espiritual. No, porque la ciencia no puede demostrar las experiencias subjetivas. Ahora bien, y con esto termino, lo que también está empezando a tomar cuerpo en la mente de los filósofos de la ciencia, ¿no? Sobre todo, es darte cuenta de que tenemos que ampliar la idea de la palabra ciencia, porque si por ciencia entendemos ciencia empírica, todas las matemáticas no serían una ciencia, porque nadie puede pesar ni medir un número. Sin embargo, cuando yo voy a la Universidad de Granada, y lo he dicho en otras charlas, ¿no? O a otras universidades, veo en la pared Facultad de Ciencias del Derecho o de Ciencias Económicas. Claro, un empiricista se rompe las vestiduras con eso, pero ¿qué coño el derecho es una ciencia? ¿Pero qué me está usted contando, no? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar entonces es ¿qué es ciencia? La mayor parte de los filósofos de la ciencia, liderados por Wilber y otros muchos, están diciendo hoy que ciencia es todo aquel conocimiento válido al que accedemos aplicando el método científico en la investigación, aunque no podamos verificarlo empíricamente. Lo que está en juego es esto. Vamos a ver, vosotros sabéis que hace 2 años en ese famoso acelerador de Ginebra se encontró la famosa partícula de Higgs. ¿Okay? Pero la física moderna hacía 40 años que estaba construida ya sobre la existencia de la parábola de Higgs. ¿Okay? Luego, si no hubieran encontrado la partícula de Higgs, eso sí que hubiera sido un problema. Entonces yo te pregunto, ¿la partícula de Higgs es ciencia solo a partir de Ginebra o también era ciencia antes de Ginebra? Eso es lo que está en juego en la definición de ciencia, ¿no? Lo que están diciendo los filósofos de la ciencia es que la partícula de Higgs era ciencia antes de verla en Ginebra. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no todo el mundo lo admite. Por lo tanto, si queremos que la ciencia nos ayude más a investigar la realidad y a comprender las cosas, creo que tenemos que ampliar también un poco la idea de qué es ciencia y qué no es ciencia.
Me explico por qué sí. Ahora, volviendo un poquito específicamente ahorita al contexto religioso Sí. y ahondando en las escrituras sagradas. O sea, Mm. ¿qué opinión te merecen las escrituras sagradas como el Nuevo Testamento, el Corán, Talmud u otras? Porque para mucha gente, Gonzalo, esa es la verdad absoluta de su respectiva religión, su escritura sagrada. ¿Cómo uno responder a eso o entenderlo? Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que las Sagradas Escrituras, de verdad, creo que no tenemos otra solución que entenderlas de forma simbólica, ¿no? Claro, si se entienden de forma literal, pues es esquizofrénico, ¿no? Claro, yo recuerdo en la Biblia decir que había que pasar a cuchillo, ¿no?, a los habitantes de Jericó, o que Jonás estuvo 3 días dentro de una ballena, ¿no?, o que Moisés dividió el Mar Rojo, ¿no?, o cosas de esas, ¿no? O sea, yo creo que cogido como simbolismo, creo que hay mucho grado de verdad en todos los libros sagrados. Creo que dentro de los libros sagrados hay partes que tienen más nivel espiritual que otras. Por ejemplo, si cogemos la Biblia, pues el Génesis es un libro de alto nivel espiritual, pero hay otros libros de la Biblia que tienen muy poco nivel espiritual, ¿no?, y que solo se pueden entender simbólicamente, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, o sea, a veces se ha usado el pasar a cuchillo cuando creo que lo que se debería entender es que hay que eliminar el ego, no hay que cortarle el cuello a los tíos de Jericó, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que los libros sagrados o se estudian de alguna manera por su significado simbólico o nos pueden llevar a, en fin, a la desgracia más absoluta, como está ocurriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú malinterpretas el Corán, pues hay que matar a todos los infieles, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva... Entonces, no es que el Corán quiera decir que hay que matar físicamente a todos los infieles, pero se puede interpretar así, ¿no? Entonces, yo creo que con los libros sagrados hay que tener muchísimo cuidado a ver qué interpretación les vamos a dar, ¿no? Porque inclusive dentro de su escritura hay interpretación ya. Hombre, claro, O claro. sea, no es que como tú lo vayas a interpretar, ya de por sí vienen con interpretaciones del ser humano. Claro, eso de entrada, pero siguiendo el tema, una vez que el ser humano ya lo ha interpretado una primera vez para escribirlo de una manera, ¿no? Eh, también los que lo leen después tienen que hacer su propia interpretación, ¿no? Fíjate que en el Evangelio te dice, por ejemplo, Jesús te dice, pon la otra mejilla si te agreden. ¿Y cómo interpretas tú eso? La mayor parte de la gente que yo le pregunto cómo lo interpretan, ¿sabes cómo me contestan? Me dicen, hombre, ya comprendo que Cristo lo haría, a él no le importa que le crucificaran, pero hombre, yo a mí, si pongo la otra mejilla, me matan. Entonces, claro, es una pobre interpretación de la enseñanza, pero es una interpretación. Hay una interpretación más avanzada posible, ¿no? Que si tú estás dispuesto a poner la otra mejilla, la segunda agresión no te llegará porque ya no necesitas la lección y la ley del universo no actuará en ese sentido, ¿no? Claro, la enseñanza es una, pon la otra mejilla. Ahora dime cómo la interpretamos. Claro. Pero no, claro. Ahora, una pregunta, Gonzalo, sobre qué dice, qué piensas del curso de milagros. Aunque no es una religión, es una forma de crecimiento espiritual dado por Jesucristo en una serie de conexiones. Perdona, no te he oído la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es tu opinión Sí. sobre el curso de milagros? Ah, sí. Que aunque no es una religión, es una forma de crecimiento espiritual dado por Jesucristo en una serie de conexiones, canalizaciones, como lo querramos ver. Vamos a ver, yo el libro Curso de Milagros lo he leído por lo menos 3 veces. Me parece muy interesante, me parece que hace una interpretación muy buena, no dualista de la realidad, es quizá de todas las revelaciones modernas la que mejor hace una interpretación no dualista. Si lo comparamos, por ejemplo, con la revelación de Smedlin o con la de Urantia,
pues yo diría que la Durantia es más simplemente descriptiva, ¿no? De cómo es la realidad, cómo es el universo, cuántos hay y de cómo funcionan, ¿no? El curso de milagros es más metafísico, por así decirlo, y la revelación de Gerardo Schmeling es más práctica en cuanto a sus enseñanzas de psicología espiritual para que el ser humano pueda alcanzar la paz, ¿no? Entonces creo que esas tres revelaciones se pueden armonizar perfectamente, aunque aparentemente hay algunos puntos de las tres que no coinciden, pero si ahondas más y profundizas, sí los puedes hacer coincidir. Y yo recomiendo el curso de milagros a todo el mundo. Ahora bien, si a mí me pregunta alguien, Gonzalo, tú que has leído el curso de milagros 2 o 3 veces y has escuchado los audios de Gerardo más de 2 o 3 veces, si solo pudieras tener uno en la mano, ¿con cuál te quedarías? Yo diría que el de Gerardo. Pero solo porque a lo mejor porque yo soy empresario y como empresario me gusta lo práctico, ¿no? Y lo que funciona. Y el curso de milagros creo que es buenísimo y maravilloso, pero creo que es un poco más abstracto, un poco más metafísico y no, o sea, no te va, mientras que lo de Gerardo es como muy concreto, muy práctico, como nos enseña a aceptar, a salir del victimismo, me explico, a asumir, a hacernos autorresponsables, explicar las leyes del universo. Entonces, mejor en mi mentalidad de empresario, pues esa manera de explicar las cosas me es más apetecible, ¿no? Mientras que a lo mejor si yo fuera un académico o mi mente funcionara de otra manera, pues a lo mejor sería más forofo del curso de milagros. Pero vamos, mi posición ante un curso de milagros es que es muy bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo y que, claro, el problema es que las personas tenemos un tiempo limitado, ¿no? Y entonces, si me preguntan, oye Gonzalo, entre un curso de milagros y Schmeling, ¿qué me recomendarías más? Pues chico, quizá más Schmeling, ¿no? Porque creo que transforma más a la gente más rápido, pero no le quito ninguna calidad por eso, ni ningún mérito a un curso de milagros, me parece fantástico. Y aprovecho para quizás pedirle a Yana o Silvia que en el chat, si pueden poner la dirección de la página web de las enseñanzas de Gerardo para el que los aquí que están escuchando que quieren accesar y no lo han hecho antes, sería interesante. Gracias. Próxima pregunta, Gonzalo. Las religiones y sus creencias no anclan el despertar de la conciencia humana, nos anclan el despertar de la conciencia humana manteniéndonos en el miedo y en la ignorancia. ¿De qué manera cabría una reprogramación espiritual para que se verifique ese despojo de creencias que abra el camino a la espiritualidad y a la conexión con la conciencia? Bueno, vamos a ver, es que estoy de acuerdo. El problema es a qué nivel de conciencia ocurre eso, ¿no? Claro, nos anclan en el miedo y en la culpa cuando la religión es explicada desde un nivel de conciencia bajo y esa explicación es escuchada por otro nivel de conciencia bajo. Entonces, es verdad que cuando la misma religión se explica desde un nivel de conciencia alto y es escuchado por una persona a nivel de conciencia alto, pues ese miedo y esa culpa desaparecen de escena, ¿no? Entonces, aquí el problema más que la religión es la religión explicada desde un nivel bajo y escuchada por otro nivel bajo, ¿vale? Entonces, que los niveles bajos tengan que escuchar la religión, eso es inevitable. Pero que las religiones sean explicadas desde un nivel bajo, eso sí es evitable. Y es evitable a través de una mejor selección o de una mejor conciencia de la idoneidad de quién debe ser ministro, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a ver, la separación de Dios te devuelve al mundo de los opuestos, al mundo dualista, ¿verdad? Bien y mal, luz y oscuridad. Pero el amor no es dualista, o sea, el amor no es, solo hay amor y la ausencia de amor, pero no hay mal como contrapuesto al bien creado por Dios, ¿no? Eso lo dice claramente San Agustín, San Pablo, muchos padres de la Iglesia y las demás religiones orientales también. Entonces, el problema de explicar la religión a través del pecado, de la culpa, del infierno, bueno, pues eso es una mala explicación del amor y de la religión, no es nada más que eso. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es corregirlo, ¿no? Mire usted, olvídese usted del pecado, ¿sabes? Como dice San Pablo,
el reino de Dios interior te liberará de todo eso. Pues entonces vamos a centrarnos en adquirir ese reino de Dios interior, ¿no? Porque además eso está centrado en la esperanza, en la motivación, y eso es positivo, eso da energía, no quita energía. Mientras que centrarte en la culpa, en el pecado, eso quita energía, porque eso te infunde miedo, ¿no? De alguna manera, y el miedo es lo contrario al amor. Ahora, yo no sé si eso es tanto un problema de la religión en sí, como un problema de la religión mal explicada. No sé si me explico. Fíjate que... Sí, 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 sí. Sí. Bueno, yo he escuchado a representantes de la religión católica, por ejemplo, pues hablando como yo te estoy hablando, ¿no? Y diciéndote que te olvides un poco de la culpa, del miedo y todo eso, que esto va de amor, no de miedo. Pero es verdad que en los últimos 2000 años la explicación preponderante de la religión ha sido la que tú dices en la pregunta, ¿no? Y por eso hemos tenido 2000 años de falta de paz. Sí, es que es evidente. Ahora, si tú escuchas a los padres de la Iglesia, por ejemplo, si lees el Santo Abandono, o lees a Alfonso Ligorio, o lees a San Francisco, o a San Agustín, o a San Bernardo, o a San Pablo, ves que ellos te dan una explicación totalmente diferente, ¿no? Y te dicen justo lo que dice Gerardo Smedlin, de verdad. O sea, mire usted, adécuese a la voluntad de Dios, el amor puede con todo. O sea, claro, son los otros niveles de conciencia más bajos los que explican las cosas de otra manera. Que eso haya tenido cabida en la religión es una pena, y es verdad que la ha tenido, pero creo que en el futuro nos ha acabado. O sea, por ahí ya no va, o sea, por ahí ya no vamos a ayudar a mucha gente, no sé si me explico, ¿no? O sea, que eso es evidente. Ahora, y hablando un poquito, bueno, de los niveles de conciencia y de esos seres que nos han acompañado con altos niveles de conciencia acá, si lo queremos ver de esa manera. Sí, Llámese Jesús, Buda, sí, Muhammad, Krishna, Gandhi, María Teresa de Calcuta. sí. En qué se diferencian ellos, Gonzalo? ¿Y cuáles son sus similitudes? ¿O cómo mejor interpretarlos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando ponemos todos esos seres juntos, ¿no? Creo hombre, que en el tema de Cristo a lo mejor tenemos que hacer una pequeña diferencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Yo no sé si Napoleón ganó Waterloo o no ganó Waterloo, me explico, porque yo no estaba ahí para verlo. Yo me fío de los libros históricos, ¿no? Los testimonios históricos que dicen que Napoleón ganó, o al revés, perdió la batalla de Waterloo, ¿no? La ganó Wellington, ¿no? Ok. Entonces, parece ser que lo que sabemos de la historia de Cristo es que Cristo tuvo un nivel superior a todos los demás que me has nombrado, ¿no? Entre otras cosas, porque hay muchos testimonios de la vida de Cristo, de su capacidad de hacer, entre comillas, milagros y otras cosas, ¿no? Entonces, Teresa de Calcuta pues no ha hecho milagros, no ha convertido el agua en vino, ¿no? O ha resucitado a un muerto. Que sepamos, Buda tampoco, Gandhi tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de Cristo no podemos equiparar a Cristo, creo yo, digamos en su nivel, ¿no? Espiritual a los de las demás personas que me has citado. Yo creo que las demás personas que me has citado son ejemplos de seres creados y por lo tanto que han llegado al máximo nivel espiritual que se puede llegar dentro de un cuerpo humano, ¿no? Más Buda que Teresa de Calcuta o Gandhi, por ejemplo, pero vamos, también Teresa de Calcuta y Gandhi a un nivel muy alto y todos los demás que me has nombrado. Es verdad que Krishna para los hinduistas tiene una connotación de encarnación de Dios en el hombre, como Cristo tiene connotación así de los cristianos, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre Cristo y los demás puede que tengamos que hacer una distinción. Y lo que veo yo en esas personas es que no hay mucha diferencia, porque, vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo que más diferencia a una persona de otra es su aspecto físico o incluso su carácter o su personalidad. Pero tanto el aspecto físico como el carácter o personalidad no va a durar más de 80 años, ¿no? O lo que sea. Por lo tanto, lo que realmente diferencia a las personas es su nivel de conciencia. Es el grado de llenado del archivo de conciencia que va ligado al alma, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
las personas que más nombrado son todas ellas personas de un altísimo nivel de conciencia, ¿no? Ok. Y hablando entonces específicamente de Cristo, lo ato a la siguiente pregunta. ¿Podrías comentar sobre la Virgen María y sobre lo que se comenta en la Biblia sobre su virginidad, parir sin dolor, el origen de Cristo, pues, de Jesucristo? ¿Cómo es? ¿Cómo? Échanos el cuento. Pues vamos, Desde tu óptica. por favor, aquí mi opinión no sirve más que la opinión de cualquier otro, ¿eh? O sea, Sí, no, pero lo queremos escuchar. bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hay aquí de todo, ¿no? Ya sabes que la Iglesia Católica dice que Cristo es Dios y que la concepción de Cristo fue virginal, y esa es la postura de la Iglesia Católica. Otras religiones ven a Cristo fundamentalmente como un avatar. ¿Qué es un avatar? Pues un ser de muy alto desarrollo espiritual que desciende a la tierra, ¿no? De alguna manera, para prestar un servicio de amor, pero dicen, claro, no es Dios mismo porque Dios, en fin, vibración infinita y tal, pues no parece que Dios haga nada, sino que delegue a otros seres muy avanzados, eso sí. Además dicen otras religiones, pero ¿para qué vamos a discutir si es Dios mismo o es un maestro de alta? Al final, para nosotros también es Dios, o sea que no, para otros tampoco hay mucha miga en esa discusión, ¿no? De lo que estamos hablando realmente es de la centralidad de Cristo en el camino de ascenso del ser humano, ¿no? Y yo ahí estoy completamente consciente, o creo, que sin Cristo nada hubiera sido posible, ¿no? Voy un poquito más lejos incluso que la religión católica, porque la religión católica ve a Cristo como necesario para la salvación, y yo no le veo solo necesario para la salvación, sino también para la existencia física de este planeta en los últimos miles de años, ¿no? Porque si no, la energía negativa que se lo hubiera cargado, ¿no? Que ponderaba, y él fue, o sea, su contagio energético pues fue el que permitió reequilibrar todo, ¿no? Entonces, con independencia de que la gente piense que Cristo es Dios mismo o Cristo es un avatar o un espíritu muy elevado, al final lo importante es que sigamos sus enseñanzas. ¿Ok? Porque tanto si es San Gabriel hecho hombre como si es Dios mismo, sus enseñanzas son igual de altas para nosotros, igual de válidas. La Virgen María, porque no quiero eludir la pregunta, aunque no tiene mucho valor mi respuesta, por favor no me hagáis mucho caso en esto, ¿no? Vamos a ver. Yo pienso que si Jesucristo era un ser más elevado, o sea, no un ser mortal, ¿verdad? Por así decirlo, por mucho nivel de conciencia que tengan los seres mortales, no pueden hacer milagros, ¿no? Si Jesús era un ser más elevado, es normal que la concepción de Cristo fuese virginal, no me extraña, a mi razón. ¿Por qué? Porque creo que le tendrían que haber preparado una genética especial, por una razón muy sencilla. Mira, todos los místicos se quejan, cuando tienen experiencias místicas elevadas, lo he leído en muchos de sus escritos, que se encuentran incómodos, que se queman, que tienen calambres, que les quema el área del corazón y del pecho, y hasta he llegado a experimentar eso en algún momento. Entonces, lo que te quiero decir es que si sube la vibración, sube el calor, o sea, sube claro, si tú pones el dedo en una llama de un mechero, te quemas. ¿Por qué? Porque vibra a más de 1000 hercios por segundo. Entonces, el cuerpo físico normal de carbono, con la genética normal que todos tenemos, se sabe que no puede aguantar vibraciones de más de 1000 hercios por segundo sin quemarse. Claro, para poder hacer milagros, para poder explicar lo que explicó Jesús, para poder haber vivido su vida, realmente tienes que calibrar a más de 1000. Con lo cual, a mí no me sorprende que su genética hubiera sido especial, ¿vale? Eso en cuanto a su concepción. Sin embargo, a diferencia de lo que opina la Iglesia Católica, yo creo que tanto en el Evangelio como en otras muchas investigaciones que se han hecho posteriores de la vida de Jesús y en fin, del momento histórico de esa época, se dice que Jesús tenía hermanos, ¿vale? O sea, el Evangelio está clarísimo. Me preguntan, oye, ¿y dónde están tus hermanos y tus hermanas? Y él dice, mis hermanos, todos los que... O sea, no niega que los tenga, solamente dice que todo el mundo es su hermano, no solo los de sangre, ¿no? Entonces, con independencia de lo que pasara en la concepción o no concepción, o parto de Cristo o no parto de Cristo, también tenemos que preguntarnos qué pasó después en la vida de la Virgen María, ¿no?
Entonces, evidentemente, yo no puedo afirmar ni negar ni una cosa ni la otra, tampoco lo he estudiado a fondo y tampoco me preocupa demasiado, porque en definitiva, pues mira, será lo que fuera y lo importante de Cristo es su mensaje, su redención, su chute de energía y, ¿entiendes? Y su salvación. Que luego la Virgen tuviera más o menos hijos, pues tiene para mí menos importancia. Pero sí parece ser que tanto en el Evangelio como en los estudios de muchos historiadores han llegado a afirmar que sí tuvo más hijos después, ¿no? Por ejemplo, el libro Durantia y otras revelaciones modernas así lo establecen también, ¿no? Tampoco sé hasta qué punto son ciertas o han sido bien interpretadas. Entonces simplemente no me pronuncio sobre el tema. ¿Me explico? Porque en definitiva digo que no, sobre todo que no me importa mucho en el sentido de decir, oye, que no afecta a mi paz. O sea, yo para tener paz interior tengo que aceptar la voluntad de Dios, tengo que hacerme autorresponsable, tengo que ser de servicio, tengo que subir mi nivel de conciencia, tengo que comprender mejor la realidad espiritual. Que venga aquí ahora mismo el arcángel San Gabriel y nos diga que si tenía más o menos hijos la Virgen no va a cambiar mi paz interior ni la tuya, en mi opinión. O sea que a veces nos peleamos por cosas conceptuales que en nuestro camino de ascenso tienen menos importancia. No sé si me explico. Y a veces lo que divide las religiones son esas cosas anecdóticas. Oye, tú eres hereje por pensar que la Virgen tenía otros hijos. Oye, tú eres históricamente ignorante por pensar que no los tenía. O sea, pero son discusiones, bueno, pues mira, me es igual, dejemos eso al lado, vamos a concentrarnos en a ver cuánto estamos aceptando la voluntad de Dios, que ese es nuestro trabajo. Ok. Ok. Ahorita te voy a tirar otra así. Uy, Dios mío. Sobre todo tú hablaste... ¿Qué miedo me das, no? ¿Qué miedo me das? No, tú hablaste del contagio energético. Sí, claro. ¿Ok? Sí, De Cristo, ¿no? sí, Y lo claro. importante que eso ha sido. Claro. Por ende, puedo interpretar que existe la oscuridad y la luz. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Por Existe la luz y la y ausencia la de luz. falta, ok, la ausencia de luz. A la ausencia de luz le hemos mal llamado oscuridad. Ok, ahora. Ok. Entendiendo la luz y la ausencia de luz, Sí, esa ausencia de luz, sí, sí. pues sí nos perturba nuestra paz interior. Hombre, claro, es lo Ok, que nos perturba la paz interior. ok. Entonces, Sí, la pregunta concreta es, sí, ¿cómo ves tú la evolución sí. de esta, vamos a decir, eh, eh, pelea o lucha de ir poco a poco trascendiendo la oscuridad, iluminando la oscuridad? Sí. ¿Y y cómo tú lo pondrías en el contexto que hoy estamos viviendo en el mundo? Bueno, vamos a ver. Creo que todo el trabajo evolutivo del ser humano, o sea, todo el trabajo que tenemos de ascenso, de unión con Dios, pasa precisamente por salirnos de las zonas de oscuridad, ¿no? O sea, por entrar en la luz, en la comprensión, ¿no? En el amor. ¿Qué está pasando en el mundo? Lo que ha pasado siempre. Lo que pasa que, vamos a ver, el mundo pasa lo que tiene que pasar para que ese camino de ascenso sea posible. El ser humano solo aprende cometiendo errores. Cuando yo iba al colegio y me enseñaron matemáticas al principio, me equivocaba en las primeras multiplicaciones, luego ya no me equivocaba. Cuando aprendí álgebra me equivocaba en las ecuaciones al principio, luego dejé de equivocarme, ¿no? Y todo proceso de aprendizaje es un proceso de error-aprendizaje, ¿no? Creo que el mundo físico, ¿verdad?, es lo que es el teatro, o sea, es el escenario que Dios ha creado para que los seres humanos pues hagan su papel de crecimiento, ¿no?, y de experiencia para ir creciendo. Lo que está pasando hoy en el mundo es lo perfecto para que eso sí sea. Hay gente que me dice, por ejemplo, ¿no?, cuando vemos lo que pasa en Venezuela o en Estados Unidos, incluso o en España o en muchos lados, ¿no?, con la política, con esto, con lo otro, pero esto es un caos, esto es una mierda, es un desorden. Hombre, desde el punto de vista del nivel de conciencia, por supuesto que así es, ¿no? Ahora, la cuestión que nos tenemos que preguntar, ¿es conveniente que pase para el desarrollo espiritual de la gente? Probablemente sí, porque a lo mejor la única manera de que tiene el ser humano de aprender que así no se pueden gestionar las cosas
es viendo lo que está ocurriendo, para saber cómo no es, no debe ser, no sé si me explico, ¿no? Porque sí, aprendemos de error a... Vamos a ver, si lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, no tuviera un motivo evolutivo, no estaría ocurriendo. Claro. O sea, bueno, yo no estaría acá hablando contigo. Eso porque sí, por ejemplo, me hubiera escuchado a Gerardo. Por ejemplo, o otros muchos docenas o centenares de personas, de buenas personas venezolanas que conozco, ¿no? Buenas e inteligentes y tal, que esta situación les ha llevado a una mayor intensidad de búsqueda espiritual. Porque si no, a lo mejor se hubieran quedado en un país próspero, hubieran estado muy distraídos en sus quehaceres diarios, empresariales, profesionales y tal, y se hubieran enfrentado menos a estas cosas, ¿no? Y por lo tanto hubieran crecido más lento. Entonces, fíjate que el universo lo que evalúa es la eficiencia del crecimiento espiritual de las almas. Y por lo tanto, creará todas las situaciones que sean necesarias para que no se produzca. Olvídate ya de Venezuela, tal. Vamos a pensar en una catástrofe natural. ¿Por qué ocurren las catástrofes naturales? Bueno, pues que eso ya no dependen de ninguna voluntad humana, ¿no? Ni ninguna malicia humana, ¿no? Bueno, pues las catástrofes naturales ocurren porque tienen que ocurrir para la pedagogía del ser humano y para la revitalización del planeta. Mira, ayer mismo estaba viendo un programa de televisión de estos National Geographic, un momento mientras tomaba un café, y vi que ¿te acuerdas que en Estados Unidos Mount Helen explotó, el volcán este, hace 40 años y mató 57 personas y arrasó no sé cuántos kilómetros de bosques y tal? Bueno, pues 40 años después, lo que hay ahora es casi más bonito que lo que había antes, ¿no? Se produce una regeneración de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que en los catástrofes naturales hay gente que aprende mucho, gente que se tiene que enfrentar a pérdidas de seres queridos, por lo tanto tiene que aprender a aceptar la voluntad de Dios y a desapegarse, gente que aprende el servicio, porque a lo mejor ha habido vecinos que se han quedado sin casas y tienes que acogerles en tu casa para que no pasen frío por la noche y tienes que ejercitar la generosidad, ¿entiendes? Más que si no hubiera ocurrido el desastre natural y todo el mundo estuviera en la suya. O sea que todo lo que ocurre con un motivo pedagógico, en mi opinión, de espiritualidad. Y además esto no solo lo tienen claro las religiones orientales, sino también las occidentales. Uno de mis grandes descubrimientos es que en los últimos meses, escribiendo este segundo libro, ¿no? que espero que salga pronto ya a la luz, tuve que investigar y profundizar mucho en todas las enseñanzas de todos los grandes santos, ¿no? de la Iglesia Católica, ¿no? Y me llevé una gran sorpresa al darme cuenta de que todos decían lo mismo. Entonces, yo creo que la religión católica simplemente que se ha olvidado. No es que no lo sepa, es que se ha olvidado. No sé si me explico, ¿no? O sea, de hecho, hablando con un sacerdote muy inteligente y muy buena persona, tuve la oportunidad de hablar con él hace unos meses sobre estas cosas, y me dijo, mira, lo que estás diciendo es muy verdad, pero no es nuevo. Es que lo han dicho siempre los padres es que se nos había olvidado. ¿Me explico? Entonces yo creo que, fíjate, incluso en la religión católica o cristiana, no hay que decir, hay que inventarla. No hay tanto que inventarla de nuevo. Hay más bien que desempolvar los escritos y las enseñanzas de los grandes santos antiguos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Porque cuando las he investigado me he dado cuenta de que dicen lo mismo que Gerardo Smeidling al respecto, que todo es la voluntad de Dios, que todo se cumple por ley, que el ser humano es un alma, que estamos en un camino de ascenso. Y digo, pero bueno, si eso es lo que han dicho San Pablo, San Agustín, los padres de la Iglesia durante tantos años, claro, ¿cómo resulta que el mensaje que el hombre de a pie recibe de la Iglesia cuando no es eso, es otra cosa distinta? Bueno, pues porque no todos los ministros de la Iglesia tenían el nivel de conciencia de esos santos que escribieron eso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que corregir. Si el problema de la religión es más bien que tenemos que desempolvar no sé, las verdades que siempre han sabido, pero que de alguna manera no han sido explicadas correctamente en los últimos cientos de años. No sé si me explico, ¿no? Y lo que se nos ha explicado, claro, yo os animo de verdad a que hagáis este ejercicio. Compraros el libro El Santo Abandono, ¿no? de Le Jodei,
Y ahí tienes todas las explicaciones de todos los padres y santos de la Iglesia anteriores a él, que las recoge muy bien, y tú lees ese libro y dices, pero joder, la religión católica me están explicando hoy qué tiene que ver con este libro. Nada. Pero ese libro es la base de la religión católica. Entonces esto es una esquizofrenia. No sé si me entienden, ¿no? Y lo que hemos sufrido pues es una especie de usurpación del mensaje por una serie de pensadores o ministros que no tenían un nivel de conciencia alto y que han hecho un pan con unas tortas. Y por lo que sea, lo que le ha llegado al gran público es más bien ese mensaje pobre que el mensaje riquísimo que existe en la Iglesia y que hay que desempolvarlo. Entonces, a ver, poniendo en contexto, año 2020, un año sin duda con profunda pedagogía, Sí, mucho aprendizaje sí. para todos, pero entonces a la vez tenemos que estar muy agradecidos porque ha sido de profunda también transformación y de crecimiento de conciencia. Claro, es que eso es Y, así. Sí. y me lleva a la última pregunta, porque ya estamos ya terminando, Gonzalo. Muy bien. ¿Crees que el despertar de la conciencia se está dando mayoritariamente dentro de la religión o fuera de ella? Uf, qué buena pregunta. Pues mira, qué buena Ese es de pregunta. Gustavo, por si acaso le Sí, quieres claro, después regañar. sí, luego le regaño a Gustavo por poner este tipo de compromisos. Pero vamos a ver, creo que se está dando dentro y fuera. Te damos permiso de no ser tan politically correct en esta respuesta, si quieres. Vamos a ver, creo que se está dando dentro y fuera. Me consta que se está dando dentro, me consta, porque yo mismo he tenido muchas conversaciones y mucha interacción con ministros de la religión católica, ¿no? Unos se resisten más y otros menos, pero se está dando una transformación interna y creo que se está dando todavía más fuera. Y creo que el hecho de que se esté dando todavía más fuera va a obligar a las religiones a dar una respuesta a eso, o van a perder el público. O sea, creo que hay un refrán en la vida y en la filosofía que dice renovarse o morir, ¿no? Y fíjate que creo que en el caso de muchas religiones no es tanto renovar su fe o su revelación, es renovar la forma de explicarla. ¿Me explico? O sea, creo que el Evangelio puede ser interpretado de muchas mejores maneras que las que escucho los domingos en las iglesias. Digo como interpretación del Evangelio. Hasta el punto que me está dando la tentación un día de escribir un libro sobre eso, ¿no? Es decir, vamos a coger la enseñanza evangélica, vamos a intentar interpretarlas, que Dios me perdone por la falta de humildad que estoy, para interpretarlas mejor, ¿no? Porque, insisto, yo mismo he preguntado mucho a los ministros de la Iglesia sobre interpretaciones de algunas enseñanzas evangélicas y en demasiadas ocasiones me he encontrado con la respuesta de uy, esto no es comprensible, esto es un misterio. Vamos a ver, todo es comprensible. ¿A qué nivel es comprensible? Es otra cuestión, pero todo es comprensible. Porque, insisto, el amor nunca es irracional, aunque sea transracional. Y por lo tanto, cuanto más vayamos comprendiendo, mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a un ministro, a un sacerdote católico, cómo funciona la añadidura, hoy por hoy ninguno me sabe contestar. Esa es la realidad, lo he intentado muchas veces. Entonces me dicen, no, pues esto es un misterio, hay que creerlo por fe. A lo que yo les contesto, me parece muy bien, pero yo no puedo gestionar una empresa con misterios. Yo, a la hora de gestionar una empresa, tengo que usar la razón y tengo que gestionarla con las cosas que comprendo, ¿no? Fíjate que si coges la interpretación, por ejemplo, de Smedley, ¿no?, sobre esa enseñanza, ahí sí tienes una explicación. Mire usted, la añadidura es la ley de correspondencia en funcionamiento. Por lo tanto, si usted se cambia dentro, cambia sus correspondencias y cambia la realidad para usted sin que usted haga nada para cambiarla directamente. Pues mira, esa es una mejor interpretación que la que a mí me daban, que era decirme que era un misterio. Por lo menos ahora lo comprendo. Y ahora cuando dirijo una empresa, que gracias a Dios ya no lo hago, pero si lo hiciese, entonces yo podría usar esa enseñanza por primera vez, porque sabría que si quiero hacer un cambio ahí fuera, tengo que hacerlo yo primero dentro, como dice Gandhi. O sea, que había entendido mejor Gandhi la enseñanza de la añadidura del Evangelio
que lo habían entendido los sacerdotes católicos que intentaban explicármelo a mí. Y eso encaja con lo que está diciendo el Papa. Lo que el Papa está diciendo es: Gandhi interpretaría mejor el Evangelio que un cura normal. Wow. Wow. Claro, Claro, no lo dudo. No, ni yo tampoco. Claro, ¿me entiendes? Porque la mejor interpretación siempre se hace desde un nivel de conciencia superior, que es lo que también está diciendo el Papa. ¿Ves? Por eso digo que se están dando cambios dentro y cambios fuera. Comprendo también, y no intento ser politically correct, ¿verdad? Lo que intento ser es equilibrado, ¿no? O sea, todos sabemos que es más difícil girar un transatlántico que una lancha pequeña. O sea, el transatlántico tiene su inercia mientras para, mientras no para, mientras gira, mientras que una lancha pequeña de pum, pum, y ya está, ¿no? Entonces, una cosa es la transformación individual, que puede ser muy rápida, de las personas cuando comprenden la verdad espiritual, y otra cosa es que una institución como la Iglesia varíe el rumbo, es siempre más lenta, no sé si me explico, ¿no? Porque es un transatlántico. Entonces, aquí la cuestión, para mí el mayor problema que tiene el Papa ahora es cómo distinguir entre la prudencia y el miedo. ¿Por qué? Porque la prudencia es una gran virtud espiritual y claro, el Papa tampoco puede estar dando bandazos ¿sabes? En sus interpretaciones de la doctrina, pues porque hoy una cosa, mañana otra, el uno opine, o sea, no puede hacer eso, tiene que tener prudencia para hacer las cosas de manera sólida y bien. Y eso lleva un tiempo. Ahora, si esa prudencia se convierte en inmovilismo por miedo, entonces la hemos cagado, con perdón. No sé si me explico, ¿no? Porque entonces no habrá cambio suficiente, será más lento, y tal. ¿Ha habido mucho miedo en los cambios? Sí lo ha habido, en el pasado. Y por eso estamos donde estamos y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Bueno, Gonzalo, ya estamos pisando las 2 horas. ¿Algún comentario así final que quieras compartir? ¿Sugerencia? Sí, bueno, solo un último comentario, ¿no? Había visto un comentario, no sé cómo, porque claro, yo no puedo estar muy pendiente de los comentarios y las preguntas porque se me va a la cabeza, entonces ya no sé si estoy una cosa o en otra y prefiero centrarme en tus preguntas, ¿no? Pero había visto una pregunta que sí me gustaría comentar un par de cosillas sobre los apóstoles y cómo habían comprendido el mensaje de Cristo y no sé qué, y no sé cómo, ¿no? Entonces, yo ahí lo que quiero recordarle a la gente es la importancia de Pentecostés. O sea, antes de Pentecostés es cuando se están reunidos los apóstoles y les llega la llamita esa ¿no? del Espíritu Santo y tal. Tú fíjate que antes de que llegara el Espíritu Santo, o sea, antes de que subiera su nivel de conciencia de forma artificial, o sea, de forma rápida, ¿no? No habían hecho nada más que desastres. Pedro lo negó 3 veces. Judas le traicionó. El otro no se enteraba de nada, el Andrés o como se llamara. O sea, era un caos lo de los apóstoles antes de Pentecostés. Unos dudaban de si había resucitado, de si no había resucitado. O sea, de verdad, era lo típico, pues bueno, de unos señores que estaban en el nivel que estaban. Llega Pentecostés y, ojo, obra el milagro. Empiezan a hablar en lenguas diversas. Todos están preparados para irse a explicar el Evangelio. De hecho, se dispersan por el mundo para hacer eso, ¿no? Entonces, fíjate como una vez más volvemos al problema del nivel de conciencia. Es decir, ¿qué pasó con Pentecostés? Bueno, pues que los apóstoles que tenían, un poco como con San Pablo cuando lo tiraron del caballo, ¿te acuerdas? Era un criminal, lo tiran del caballo o se cae en el camino o lo que sea, y a los 2 días se levanta siendo un santo, un místico, o sea, bueno, todo es posible en el universo, pero para eso hay que subir el nivel de conciencia, hay que subir la vibración. Por eso el Espíritu Santo se representa como unas llamitas de fuego, ¿no? Que entraron, porque es un poco la representación de la subida de vibración, ¿no? Del calor, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, una vez más, los apóstoles antes de Pentecostés hubieran sido ministros de bajo nivel de conciencia y al explicar el Evangelio hubieran hecho un desastre. Y además solo lo hubieran podido explicar en una lengua y no en 14. Y así sucesivamente. Pero claro, viene el Espíritu Santo, te ilumina y ya cualquier cosa es posible. ¿Te das cuenta?
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. De verdad que yo lo he disfrutado mucho. Espero Ok. que mucha gente también. Siempre uno se lleva una cajita de herramientas de acá y aprendizaje. Así que sumamente agradecido a todos. Gracias por acompañarnos. Me imagino que ya todos están registrados en la fundación y los que no están, siéntense en libertad de visitarnos. Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Y ahí les mandaremos igual la grabación del video si lo quieren compartir con alguien que crea que pueda nutrirse de él. Buenas tardes a todos y que pasen un fabuloso fin de semana. Un Hasta abrazo a luego. todos y muchas gracias.